espérame. Aguanta. Voy a poner el video. Porque no se me voy a bajar la batería, man. Ok, ya estamos en vivo. Bienvenido una vez más. Hola, yo y esos inicios que nada más no pueden ser silenciosos. Ok, déjame poner esto acá. Chicas, bienvenido. Estamos preparando el setup para todo lo que es el día de hoy, así que, como dicen los gringos, espérense un chin, que ya vienen las demás, vienen el invitado. Estamos organizando todo, como pueden darse cuenta. Estamos con el como quien dice, la preproducción en vivo. Ya nuestro invitado se levantó. Déjenme decirle que el caballero, que de verdad que muchísimas gracias antes de empezar, porque se levantó en España, están de 3 de la mañana, 4 de la mañana. Creo que Paras había dicho 5 de la mañana, ¿verdad? En España. Algo así. Creo que sí. Sí, que eso es mucho, porque esa hora estuviera yo roncando, soñando con los añanitos. Ándale. Sí. Estoy escribiendo. ¿Me estás viendo? Sí, mi amor, todas te estamos viendo. Bueno. Hola, chicas. Buenas noches, bienvenidas. Estamos aquí esperando, como dice bien mi bella Elizabeth, en la preproducción. Chicas, estamos sumamente emocionadas. Muchísimas gracias a todas las que están. Ya está, Salmo 91, me fascina tu nombre, mi amor, déjame decirte. El que habita el abrigo del Altísimo. Ok, otro canal. Alfonsina, mi bella Alfonsina. Gracias por tu pregunta. Celia, Kelly, Yasmín, Astrid, nuestra Astrid. Está también. Sí, no está. Sí. Perfecto. Ella es la chica de la lista. Tenemos a Vivian, Astrid Roca, Wendy, Lucy. Vamos a darle unos minutitos. Estoy esperando. Las chicas están teniendo problemas técnicos. Ya nuestro invitado está listo. So, denme un segundito. Ay, Lady Supernova. Hola. Es cierto, no es cierto. Chicas, me disculpo. Igual no puedo leer el chat en vivo. Sorry. Yo lo leo. Pero tenemos a nuestra moderadora estrella aquí que nos hará llegar sus preguntas y demás, ¿ok? Y como siempre, pues ya aquí nosotras listísimas, más puestas que un calcetín. La verdad que fue una semana muy interesante, chicas, porque recibimos preguntas por todas partes. Somos bien apasionadas, debemos decir. De verdad que somos. ¡Wow! Mira qué modelo. Pero mi amor, ¿Qué? estás preciosa. ¿Qué? La modelo de Sencillamente Apasionada. ¿Sí me escuchan bien? Sí, mi amor, te escuchamos bien. ¡Wow! ¡Bella Doralix! Okay. En lo que ustedes van hablando, voy a llamar a Palas Ateneas. So, me voy a poner en mute un minutito, ¿ok? Va, que va. Muy bien, Doralix, ¿cómo has estado? ¿Qué tal lista para esta noche tan especial? Pues te diré, andaba escuchando información sobre Arechi. Sí, bueno, una falta de seguir escuchando y escuchando para prepararse. Y bueno, el chiste es pasarnos un rato divertido, ¿no? Se te está cortando, mi amor. Cortada. ¿A mí? Sí. Bueno, a ver, me dice si me acerco más. Si me acerco más, a ver si se oye mejor. Se oye mejor. Ahí está mejor. A ver, más. Así, voy a estar así. Ya saben, chicas, si me ven así la pura cara, es porque se escucha mejor entonces. Límpiate las narices. Ya viene Palas, señores, ya está entrando a las Ateneas, así que denos un segundito. Saben que, como siempre digo, estamos en diferentes partes del mundo, diferente internet, diferentes señales, diferentes horarios, así que tranquilita que vamos, ya estamos llegando. Ya Palas está escribiendo. Vamos aterrizando. Sí,
Estoy mandando el link otra vez. Ese link. Ay, gracias, Vivian. Déjame decirte que hoy no hicimos el pelo porque hay que estar preciosa para el invitado del día de hoy. No hicimos el pelo, nos peinamos, nos bañamos, nos pusimos perfume para que nos olieran bien. Nos acicalamos. Acicalamos y que fuéramos caballos. Como los gatitos. Ay, no. Ok. Que al cabo que no me huelen. Ya quisieran. Ay, mi querida Kelly. Sí. Kelly de Puerto. Hola, chicas. Ok. Voy a hablar. Ya Pala está entrando. Déjame volver allá. Voy a llamar a Pala, señora. Así que déjame ponerme en mute. Doralix. Ya deja de ver hacia abajo. Veme a mí. Soy más bella. ¡Ah! Estoy saludando a las muchachas acá. Ay, salúdamelas porque yo no puedo, no veo nada del internet, sorry. Así que si hablan mal de mí, las estaré leyendo. Hasta mañana. Me pueden echar porras, ¿verdad? Pues esperamos que se diviertan en esta noche que tenemos preparadas para ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha, que será con mucha pasión, como somos nosotras, ya saben, eso no se corta jamás. Y pues como dice Elizabeth, ya nos acicalamos, nos pusimos bonitas y guapas para la ocasión. Así que esperemos que se la pasen muy bien esta noche. Tenemos ahí muchas de sus preguntas, todas las que podamos y alcancemos, se las vamos a hacer llegar ahorita a Carles. Y si nos alcanza el tiempo, bueno, pues ustedes deciden el tiempo, tanto él como ustedes ya saben que este programa es de ustedes y nosotras, bueno, pues, ay, ni nos gusta estar echando el rato, así que bueno, ahí estaremos hasta que... Échate más para adelante. Entonces, habla ahora. Ay, perfecta. Sí, me voy a quedar todo. Si amanezco mañana con tortícolis del cuello, ya saben por qué. Te vas a tener que poner una cosa caliente aquí mañana y andar así, tiesa. Señor, estamos esperando a Palas. Denos un segundito. Saben que todo es en vivo y estamos tratando de hacer lo más posible con todas las cosas que están pasando. Así que un minutito, ya para viene. Sabemos que ustedes quieren verla, que ella es nuestra gurú del grupo. Sí, saben. Ajá, el preparativo que hemos estado teniendo, las pruebas que hemos estado haciendo, que de audio, que de dónde está mejor la señal. Y de antemano me disculpo porque el capítulo pasado sí me corté muchísimo. La señal estuvo súper mal. Tuve problemas con mi dispositivo que por lo general utilizaba anteriormente. Y bueno, me tocó hacerlo desde el celular, igual en esta ocasión, pero por lo mismo ya hice pruebas para ver en dónde se podía escuchar y ver mejor. Sí. Bueno, Lynn, lo que dice James es verdad. Este programa es hasta que el cuerpo aguante. Oscar le diga hasta aquí llegué. Cuando él diga ya no aguanto más, o que YouTube no cierre la cuenta, entonces se acabó. Voy a llamar otra vez a Pala, señores. Déjenme un segundito para ya empezar, porque tengo... Ya, porque nosotras listas y dispuestas hasta que el cuerpo aguante, queridos y queridas. Sí, señores. Ustedes dirán. Yo nada más ando buscando aquí el link donde vienen las preguntas. Ah, muy bien. Espérame tantito. No, yo ya lo hice a la vieja usanza con mi maravillosa plumita. Ok, mi amor. Es que les digo algo. Epi me regaña. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué yo hice? No. Me dice que soy muy distraída y que... Sí, Elvis, que te eche más. Elvis, que te sigue echando para adelante, que te escuchan entrecortado. Dice Astrid La Roca.
Mejor agarra el celular. Va a durar, oye, si duramos una hora, ¿va a durar con el celular en la mano una hora? No. Voy a tener que ir a pagar al masajista después. Buen pretexto. Sí, con Nutella, una copa de champaña. Con esta pinta querida, porque aprovechar la arreglada, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes los mexicanos? ¿Nos echamos la percha, algo así? ¿O la tela? Con esta percha, pues sí, con este look o con esta personalidad, o bueno, esto quiere decir. Bueno, chicas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, vamos a traer a nuestro invitado, porque ya las chicas están desesperadas. Y entonces, para que entre después, déjame escribirle a nuestro querido Apple. Okay. Ok. Ahí me avisan si no me escuchan para entonces quito la imagen y me quedo con el puro audio, aunque sé. Para que escuchen mis maravillosas contestadas. Señores, ya viene por ahí nuestro invitado, así que prepárense que esta va a ser una noche totalmente diferente, una noche. Y antes de que él llegue, señores, yo quiero pedirle un favor. Yo sé que somos muy apasionadas, que somos extremadamente, ¿cómo decirlo? Somos mujeres que nos gusta todo, pero también recuérdense que somos damas. Somos algunas son cuarentonas. Y lo que quiero pedirle es lo siguiente antes de empezar a trabajar, antes de empezar con que llegue Carlos. Vamos a respetar a la persona que viene con nosotros y también vamos a demostrar que en el Candy Mundo habemos personas que tenemos educación, sin importar el bando que tú seas. Si tú eres de Terry, si eres de Albert, si eres de Neil, si eres de George, porque vi un fic de George, si tú eres de, no importa, vamos a respetarnos, por lo menos mientras esté la entrevista, vamos a respetar a la persona que amablemente ha decidido estar con nosotras para brindar toda la información. Y también vamos a demostrar que somos unas damas. El día de hoy, vamos a actuar como actuaría Candy, no como lo haría Elisa. Yo creo que ese sería un ejemplo muy bueno. A partir del día de hoy, seamos Candy, por lo menos en esta entrevista, vamos a aportarnos educadamente a demostrar de que hay de todo, pero que nosotras el día de hoy vamos a demostrar, dar lo mejor de nosotras con respeto y con educación. Si a alguien no le gusta un comentario, simplemente es como nosotros siempre decimos, si no te gusta lo que X persona comente, pásalo. No le hagas segunda, no lo leas. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de mujeres. Elvi tiene unos gustos que yo no lo tengo. Igualmente, mi gusto no le gustan a él. Sin embargo, nosotros nos respetamos. Y eso es lo que estoy pidiendo el día de hoy. Vamos a respetar, vamos a demostrar la calidad de personas que somos educadas sin importar el bando que seamos. Si alguien pone una pregunta que no te gustó y te dice que Anoito es George, entonces sé feliz, deja que esa persona sea feliz. That's it. So, por el día de eso, es lo que quiero pedir mucho respeto, que demostremos la calidad de personas que somos. Seamos Candy, no Elisa, no seamos Elisa. A la primera que ponga algo le voy a decir Elisa y ustedes no quieren que la llame Elisa. Así que sí es la primera forma, así que quiero comenzar el programa pidiendo respeto, porque sé que a veces somos demasiado apasionadas y que se nos sube la adrenalina y queremos morder y demostrar que yo tengo la razón. El día de hoy, que florezca la educación, que florezca el respeto y sobre todo vamos a demostrarle, si queremos conseguir algunas cositas, como por ejemplo, que vean que valió la pena el hacer todo esto del libro en español, es con nuestra forma de actuar. No es lo que decimos, como actuamos y las cosas que hacemos. Así que eso es lo que le quiero pedir. Sé que hablo mucho, siempre, pero es lo que quiero pedirle, corazón. Si alguien pone un mensaje que no te gustó, pone un comentario del que tú no sigues, óbvialo, no lo mires, no lo leas y sigue para el próximo. ¡Llegó nuestra Palas! Hola, ¿me oyen? Sí. ¿Me escuchan? Perdón la tardanza, una de problemas técnicos que para qué les digo. Suele suceder, querida. Me han contado que así pasa. Hasta en las mejores familias. Okay. Uy, otra que se puso bella. Señores, estas mujeres el día de hoy se han puesto hermosas, déjenme decir. Ay, óigame, échenme. Somos un ramillete de dulces candies, querida. Sí, hoy estamos, por eso me puse rosita por la dulce candy hoy. Yo represento a las rojas, fíjate, las de Terry.
Sí, chicas, están escribiendo muchas cosas. Vamos a demostrar que somos mujeres de calidad, mujeres educadas y mujeres que podemos hacer preguntas sin salirnos de nuestra raya. Están escribiendo a todas las chicas un beso enorme. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos más de 47 preguntas. Acaba de entrar. Y siguen llegando, que es lo mejor. Acaba de llegar nuestro invitado de honor. Buenos días, buenas noches. Buenas madrugadas serán. Hola. 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 Buenas noches para vosotras. Buenos días para Hola. Para mí no son las 6 todavía. Hola, Doralix. ¿Qué les dije? Bueno, Buenas hola a todas. madrugadas. Sí. Así que, Elvi, empezamos. Nuestra querida Elvi. Bueno, pues Empezamos así, sin... buenas en noches. frío. Bienvenidas, chicas y chicos que nos acompañan esta maravillosa noche, que es hasta que el cuerpo aguante, ¿eh? Así que advertido. Hasta que Carles aguante, porque de verdad que va a ser una noche hasta que tú digas, ya no puedo. Bueno, No digas eso, si él apenas se va levantando, va agarrando energía y nosotros durmiendo. No, va a decir, ya no las aguanto. Lo que va a decir es que ya no nos aguanta. ¿Sabes? Bueno, ¿Sabes ahí que va. esta actividad ha traído un revuelo enorme? Hemos tenido tantas, pero tantas preguntas, tantas cosas que quieren saber de ti, del libro, del editorial. Yo soy muy poco interesante, ¿eh? Hay preguntas. Ya te irás dando Mira, no tanto, ¿eh? hay preguntas que no dan calor. Preguntas, comentarios que han dejado, todo. Sí, han dejado buenos comentarios, así que... Bueno, primero de todo, os doy las gracias por permitirme, siento mi acento que es muy catalán, pero bueno, que igual no se me entiende muy bien a veces, que dicen que hablo para adentro. Si tengo que repetir algo, me lo decís, que a veces mi tono es muy monótono también y no se oye bien. Muchas gracias por permitirme estar con vosotros aquí. Me parece muy interesante lo que hacéis de leer un capítulo o dos cada semana o 2 veces por la semana. Me parece una actividad muy chula para la comunidad de Candy. Y nada, vamos a ver cómo sale esto, que voy con un poco de miedo, que me infundís bastante respeto. Nosotras. Ay, no. Somos unas chicas lindas, nada más un poquito apasionadas. Eso es lo que me da miedo. Bueno, eso sí, ni cómo negarlo, pero bueno. Chicas, bienvenidas. Bienvenido, Carles. Está con nosotros Carles Muñoz Mirales, filólogo, editor de Areki Manga. Bienvenido y es un gusto y placer que hayas aceptado estar con nosotros. Y espero que estés preparado para todo lo que tenemos aquí. Bueno. Yo tengo una pregunta, la primera de la noche, la primera. Ay. ¿Cómo prefieres que te llamen o que te llamemos esta noche? Carles, señor Muñoz, señor Mirales, Don. Tú. Me da lo mismo, o sea, Carles. Que leí, bueno, no sé si estaba la pregunta, que alguien decía, ¿qué nombre más bonito? Pues es el nombre más común de la historia. Yo nunca lo había escuchado. Bueno, porque es Carlos en catalán. Yo soy de Cataluña, que es la región del nordeste de España, en que hablamos un idioma distinto, que es el catalán, y es la versión en catalán del nombre. Yo le pregunté a mi madrastra, ¿cómo se dice buenos días en catalán? Me dice, apenas sé gallego, Elizabeth, ¿qué es lo que tú vienes a decir? Me dio un sermón. Se dice bon día, es muy fácil. Bon día, ok, bon día. Ya aprendí algo nuevo. Aprendimos, dijo el otro. Ok. Chicas, empecemos con las preguntas. Sé que tenemos muchísimas preguntas también en el chat. Yo voy a estar mirando, si me ven mirando para el lado, es que estoy mirando para el chat. Voy a tratar de apuntarlas, pero tenemos bastantes que nos han mandado por las diferentes redes sociales. Así que, Doraliz, ¿usted comienza, señorita? Bueno,
Yo quiero decir antes algo. ¿Saben lo que significa arechi en japonés? Mejor dicho, sí, ¿verdad? Guillermo, ¿verdad? Sí, ¿Qué significa? ¿El nombre editorial? Significa yermo, o sea, Sí, ¿verdad? yermo, que es el nombre de la editorial madre de Arechi, que es Yermo Ediciones, que es una editorial que fundé hace, ahora este mes, a finales de este mes, hará 7 años, que era el dinero para la editorial lo sacamos de unas tierras que tenía mi abuela en Murcia. Murcia es una región del sur de España, y que se llamaba el Yermo, o sea, unas tierras que, como dice la palabra, tampoco daban mucho rendimiento, pero bueno, como ya está muy lejos de donde vivimos ahora, pues mis padres se vendieron las tierras y repartieron el dinero entre los hijos y bueno, para mí fue la idea de montar una editorial. Yo había trabajado en el mundo del cómic, bueno, desde que salí de la universidad. He estado en diferentes editoriales de cómic y de manga de España y entonces fue pues bueno, ¿por qué no montar lo mío, no? Que a veces así hace ilusión, ¿no? Tener un proyecto propio. Y aquí estamos. Y ahora, mira, después de 7 años dije, voy a montar algo de manga. Y se me ocurrió empezar con esto, ¿no? O sea que en mala hora. Bueno, en buena hora, porque Es bueno. lo bonito que ha salido de ahí, ¿no? Digo, como todo, siempre hay Sí. cosas buenas, cosas no tan buenas, pero cosas maravillosas, ¿no? Sí. Para nosotros es muy bueno, porque pues haber traído Candy en el español, pues para nosotros fue mucho, o sea, es una gran felicidad. Sí. Yo creo que para todas. Y realmente, o sea, Bueno. ha sido un poco locura, y bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero porque es la primera vez que nunca me había enfrentado en el buen sentido de la palabra, o sea, nunca me había encontrado con un fandom tan apasionado, ¿no? Intenso. Pero bueno, ya lo iremos comentando. Sí. Bueno, de hecho, Annette White pregunta cómo ha sido enfrentarse a un fandom tan complejo. Empezamos con esto directamente, con esta pregunta. ¿Sí? Ha sido complicado. Ha sido. ¿Me pongo serio un momentito? Bueno, no me pongo serio, que no sé estar serio. Ha sido muy complicado para mí, para la community manager que lleva las redes sociales de Arechi. Primero porque cuando contratamos el libro, lo contratamos solo para publicarlo en España. Porque nuestro canal de distribución se mueve en España, o sea, ya lo habéis visto, es muy caro enviar una cosa a Latinoamérica o a Centroamérica o a Sudamérica. Entonces, cuando vimos, claro, yo tenía idea de que a la gente le gustaba Candy Candy, ¿no? Siempre lo he dicho, yo seguía Candy Candy cuando yo era pequeño. Yo tengo una hermana un año mayor, entonces tocaba verlo los domingos, que era cuando se emitía en España. Me obligaban a sentarme al sofá y ver el capítulo que tocaba. Y claro, yo pensaba que sí que había un fan nostálgico de Candy Candy, unas chicas, pues claro, eso tenían pues la edad de mi hermana, que tiene, o sea, yo tengo 45, ella tiene 46 o 46, ¿verdad? Y entonces yo pensaba, bueno, habrá una serie de señoras que lo recordarán de su infancia y lo querrán leer para ellas, para sus hijas. Señoritas. Bueno, de señoritas, unas de jóvenes, de personas jóvenes de alma, no. Y nada, y luego, y cuando lo anunciamos, wow, hubo toda una explosión que nos costó entender. Y luego, lo que más nos cuesta entender es la guerra esta absurda para mí. No sé si dejarlo y luego más adelante lo hablamos, porque es que eso es la segunda pregunta. Eso es la segunda pregunta, ya habéis empezado. Bueno, pues empezamos. Haced la segunda pregunta.
que si te has arrepentido después de ver tantos conflictos entre las Albert fans y las Terry fans, de haber tomado no. Uh-huh. Me arrepiento. No me arrepiento para nada. O sea, haber publicado Candy Candy, obviamente no me arrepiento. Tampoco me arrepiento de haber publicitado Candy Candy como lo hemos publicitado. Creo que lo hemos publicitado bien. Que la cosa, o sea, no está mal lo que hemos hecho nosotros, está mal como la gente se lo ha tomado. Creo que las fans de Candy Candy, las seguidoras, sean de... Siempre recibimos una cantidad, la chica de la community manager, que la Modena, siempre me dice que es que la cantidad de mensajes que recibimos privados por tonterías, porque son tonterías al final, o sea es que es brutal. O sea, esta mañana hasta, bueno, a las 2 de la madrugada, que me he despertado, no había apagado el móvil para tener una alarma más puesta para no dormirme. Y claro, me suena el mensaje de que... pues, suena el mensaje de que llega y bueno, que me estaban recriminando que participase en ese programa porque obviamente es Terry fan. Claro, yo no tengo ningún problema en participar en un programa Terry fan o en un programa Albert fan, pero lo mismo que alguien me recrimina por participar en un programa Terry fan, en el momento en que yo digo algo de, yo qué sé, de Papaito Piernas Largas, por ejemplo, que es que yo traduje la novela casualmente hace unos 7 años en una editorial en la que trabajé, yo traduje la novela. A mí me gustan mucho los musicales y hay un par de musicales, hay un musical de Fred Astaire, que es una adaptación de Papaito de Piernas Largas, que me gusta mucho, es de Fred Astaire y Leslie Caron. Si yo hago algún comentario de estos, porque es una cosa que esa parte de Candy me gusta mucho, las Terry fans se me van a echar al cuello y me van a decir que sea verdad. Entonces, para mí a mí me da un poco de lástima, no sé cómo decirlo, ver comentarios tan irrespetuosos hacia otra gente. No hace mucho, una página que se llama Keikonagito Fans compartió unos enlaces de YouTube de unas chicas, no me acuerdo cómo, Karen creo que se llamaba ella, que hablaban, eran 2 chicas que habían recibido Candy Candy, la habían leído y hablaban con un tono totalmente distendido de lo que les había gustado. Las chicas eran Terry fans, entre comillas, pero al leer la novela, espera, no pongas esa cara. Ellas, bueno, eran Terry fans en tanto que defendían que Candy tenía que quedarse con Terry. Pero al leer la novela les había dado la impresión de que no era así. Y lo decían así, tal cual. ¿Sabes? Decían, y no decían nada más. Creo que eran disfrazadas. Perdón, bueno, pero es que sí, eso hacen, se hacen pasar por un bando, pero son del otro. O sea, eso siempre se va a encontrar. Es igual, sean lo que sean, Albert fans o Terry fans. Eso no importa para lo que estoy contando ahora, digamos. La cantidad de insultos, de faltas de respeto para estas 2 chicas, que además hablaban con total naturalidad, eran buenas comunicadoras. La gente diciendo, es que me da asco ver vídeos así y tal, dices, eso no puede ser. O sea, por mucho que estés en otro bando, no puedes tratar a una persona así. A veces te dicen, no, pero es que tal persona ha dicho que Albert ha visto desnuda a Candy. ¿Y qué? O sea, son personajes de una novela. O sea, es que no va más allá, que son personajes ficticios, no existen. Tengamos respeto hacia las personas reales y luego hablemos lo que queramos. O sea, podemos llamar perra satanista, no sé qué, como llamabais a Elisa en los primeros capítulos en que salía, ¿no? O sea, ¿sabes? Ya está, no pasa nada, no es una falta de respeto porque es un personaje que no existe, es un personaje de una novela. Entonces yo puedo decir lo que quiera de los personajes esos, dentro de unas leyes, digamos, morales y tal, pero no de la gente. O sea, lo único que me arrepiento es de quizá no saber gestionar esto, quizá no querer bloquear a demasiada gente en el Facebook de Arechi para no hacer la bola más grande, ¿no? Porque yo creo que si al final le haces tanto caso a esta gente que van a sembrar la discordia solo, estás haciendo un flaco favor a todo el resto del mundo.
No lo sé, me he explicado más o menos. Me he puesto muy serio, ¿no? Es como que estas cosas las alimentas de energía y crecen más, ¿no? Entonces, es como en algún momento platicábamos en otra ocasión en el programa, si tú ves que se está pasando algo así, pues no le prestes atención, o sea, pasa de largo. Porque si no le estás alimentando la energía y crece más, es como cuando hay un accidente y nunca faltan los mirones que están ahí, ¿no? Y están ahí, siguen alimentando esa mala vibra y se va creciendo. Si tú ves algo así, pues pasa de largo, vive y deja vivir, como decía John Lennon, ¿no? Sí. O sea, claro, tampoco lo entiendo que no se bloqueen o no os bloqueéis, no sé, o sea, que no se bloqueen entre ellas. O sea, si tanto te molesta lo que dice tal persona, bloqueala y ese no lo verás. Evítala. Y ya está. Y ya. Exacto, sí. Pero como hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces sí, hay gente que le gusta estar ahí rascándole, picando y picando a ver qué más me vas a decir, ¿no? Y a ver cómo te voy a contestar. Y a ver qué vamos a hacer. Bueno, mira, aquí estás con ventanas respetuosas, así que no hay ningún problema. No, pero yo ya os digo, o sea, tampoco o sea, no es ni uno ni el otro de los bandos. Los mensajes que hemos recibido son de los dos bandos completamente. Y depende de lo que digas, y se interpreta de una forma o de otra, y te saltan el cuello las de un lado y las del otro. Nunca se interpreta de forma buena. Pero si no estuviéramos haciendo nada, entonces nadie hablaría de nosotros, así que bueno, pues está bien. Sí. También es necesario tener un poco más de sentido común. O sea, si yo aparezco aquí es porque sois las únicas que estáis haciendo algo así. Entonces, sí, claro, ¿no? Y me parece muy interesante, ya lo he dicho. Si hubiese otro grupo de gente que estuviese, yo no tendría ningún problema en participar y entender y estar en un grupo de Alberfans, por ejemplo. Thank you. Yo tengo la próxima pregunta. Y esta pregunta me la han enviado en diferentes formas, con colores, como en diferentes medios. Es bien sencilla. ¿Le has contado a Naguita del éxito de la novela en español? Bueno, a Naguita no, obviamente. Yo no hablo con Naguita directamente, hablo con su agente. Obviamente, Naguita es una autora muy reconocida, entonces tiene un agente que es el que se ocupa de todos los temas de negocios. Y el agente sí que está totalmente informado de cómo está funcionando, sabe que la novela se ha agotado o está virtualmente agotada, y estamos hablando con él de hacer la novela nueva de Reineta, que eso es como estamos haciendo, y también le hemos consultado algunos problemillas, algunas dudas, algunos errores que nosotros no consideramos errores, que algún lector sí que considera error. O sea, nosotros, el canal de comunicación con Eiji, que se llama su agente, lo hablamos no cada día, pero un par de veces por semana lo hablamos con diferentes asuntos y están informados totalmente de cómo está funcionando la cosa. De hecho, nosotros cuando empezamos, y esto que he dicho, ¿no? Cuando empezamos teníamos solo los derechos para España. Cuando vimos el revuelo que se montó al otro lado del océano, pues hablamos con Eiji para conseguir los derechos mundiales y para todos los formatos. Y bueno, y él está muy, muy encima, ¿no? Para saber cómo estamos haciendo la distribución. Claro, pensar que nosotros somos una editorial muy pequeña. Eso le gustó bastante. El hecho de que fuese una editorial que no estuviese muy viciada con otras editoriales grandes de manga, les gustó bastante. Y estamos bastante pues informándole, ¿no? Cuando conseguimos una librería nueva que nos distribuya en algún país, y así nosotros le vamos informando poco a poco. De ella, pues sabemos que le encanta la cubierta de la novela y que, porque nosotros estamos pensando que si la reeditamos, cambiar la cubierta, y ella no está muy de acuerdo, porque está le gusta preciosa. mucho Está muy bonita. Pero bueno, ella está informada, o sea, lo que pasa es que el problema es que no tenemos feedback de ella, porque es una persona bastante reservada. Es como yo, así reservada, tranquila, que casi... Sí, calladitas. Calladitas. Sí, así. Sí, amiga. ¿Vieron que yo me parezco a Naguita en eso, por lo menos? Igualita. No, es igualita.
todo igualito. Me toca. Hoy ya. Ay, le toca. A mí. Ay. Que si no, no me sueltan, niñas. Háblale, Palas. Bueno, primero que nada, buenas noches. Hola a todas. Hola. Buenas noches, Carles. No había saludado a las muchachas, ya ven que vine tarde. La siguiente pregunta la voy a medio interpretar porque así como viene muy patas arriba. Preguntan acerca de la traducción del libro al español. Porque algunas fans comentan que se han equivocado en los tiempos gramaticales. Quería saber su opinión al respecto. A ver, bueno, ya sobre el tema de traducción. Sé que hay otras preguntas que alguien me ha chivado por allí, que son algunos errores. Sí, en la traducción hay algunos errores que ya comentaremos cuando toquen. Sobre temas gramaticales. Tenemos un mensaje que supongo que es la misma persona que lo pregunta, que dice que hay una de las cartas de Albert a Candy, que se usa bueno, cosas como esa que le dice yo te amaba a Terry, ¿sabes? ¿No? Hay una carta de Candy a Terry que acaba con un yo te quería, yo te amaba o algo así. Lo digo de memoria, Sí. lo siento. La que no lo digan. carta. Claro, yo lo hablé con la traductora diciéndole, bueno, que voy a estar aquí y me van a hacer 1000 preguntas sobre este tema. Yo no sé japonés, salimos de esta base, ¿no? Entonces me tengo que fiar de que la traductora, que también es una persona, por lo tanto, es susceptible de haberse equivocado en algunas ocasiones y se ha equivocado y pedimos disculpas en las cosas en que se ha equivocado. Me dijo que, por ejemplo, esto de Terry estaba súper confirmadísimo, que estaba en ese tiempo verbal. Luego había una carta de Albert a Candy o de Candy a Albert, no recuerdo, en que también ella creo que le hablaba como de Terry y se preguntaba si se usaba en presente o en pasado. Ahora no recuerdo exactamente cuál era. Es la misma carta. Es la misma carta, vale. Sí, vale. esa misma carta. Vale. Entonces, ella me confirmó que sí, que el tiempo estaba bien usado. Lo que pasa es que no recuerdo si nosotros usábamos el pasado o el presente. Pero a veces también en castellano hay un presente que se llama presente histórico, bueno, también existe, que es que te permite usar el presente como pasado, ¿vale? Que le da un tono más narrativo menos pesado, cuando es algo de más lenguaje, entre comillas, oral, como puede ser una carta. Entonces, yo no sé si es que fue porque usamos este tipo de presente, ¿sabes? Que es un presente que se tiene que interpretar como si fuese un pasado. Os estoy liando a todas, pero esto va a perder mis ríos de tinta con esto. Estoy en la clase de español número 1 con las monjas ahí mirándome y la falda larga. Pero al final, a ver, o sea, yo sé que la traducción es correcta, entonces, claro, el problema es cómo interpretas tú lo que dicen, ¿no? No es que sea incorrecta, igual no dice lo que tú quieres, ¿sabes? Igual el texto no dice lo que estás buscando tú y por eso dices que es incorrecto, pero eso no quiere decir que sea incorrecto. Conste, no acribillen a la mensajera, yo solo leí la pregunta. Sí, no. Cuando digo tú, no me refiero a ti, sino tú en general. Estoy bromeando, Carly, estoy bromeando, pero no más aclaro. Mejor prevenir que lamentar, dice Palas. Sí, no vaya a ser, mejor no vaya a ser. Ahorita vamos a encontrar todos los mensajes, ya no sé para Carles, ahora van a buscar la página de Palas Ateneas. Y no. A mí sí me pueden mandar mensajes, yo no lo miro. ¡Qué mala! Ya me recuerdas a cierta persona que también deja los mensajes en visto. Dorali sigue, señores. Ahora viene una pregunta interesante. Sí, esta es buena. ¿Puede mencionar las figuras literarias o retóricas que utilizó la escritora para encubrir el nombre de Anoito? Esta pregunta de examen, ¿eh? Te digo, búscate los libros de español número 1, español 104. A ver, pues
A ver, realmente no tengo ni idea. O sea, a ver, no. Lo que creo que usa, porque tampoco son figuras literarias lo que usa, usa una cosa que se usa en la ópera que se llama leitmotiv, que es la repetición de motivos que han aparecido durante la novela en el final, ¿no? O sea, ¿habrá pregunta de quién creo que es Anoito? si la hay, o si no me callo y la dejo para luego. Y respondo esta cuando responda quién es Anoito. Porque claro, si no ya lo digo todo ahora. No, sí, para luego. También preguntan eso. Sí, preguntan sí, porque algo parecido. Hicieron todo tipo de preguntas, créeme. Sobre Anoito, sobre todo. O sea, sí. Sí. Más que nada, las preguntas las estuvimos acomodando de acuerdo como nos las fueron enviando. Entonces, sí. No buscamos. ¿Por qué? Porque dijimos, a lo mejor nos saltamos alguna o algo. Entonces, como nos llegaron, así las pusimos. Y hubieron algunas que eran copy-paste, diferentes personas, pero escribieron casi exactamente iguales. Quizás una letra, un signo, algo, pero eran como que se llamaban. Sí, eran igualitas. Mi querida Elvis. Es la misma, ¿no? Bueno, hubo una persona que nos mandó por YouTube, Facebook, por todas partes. No, por todos. O sea, estaba yo como loca buscando. Sí, no, en la próxima en un solo lado las preguntas, por favor, niños. Porque la pobre Doralix ha andado como que ahí buscando por todos lados. Parecía una gallinita curuleca. Buscando. En búsqueda de pistas estaba la pobre, pero sí. Bueno. Ok, ¿quién sigue? Examen, Otro examen. ¿Se respetaron las propiedades de coherencia y cohesión del texto en la traducción? Pues hasta donde yo sé, sí. O sea, hemos trabajado con un equipo de traductores, bueno, que eran 2 chicas que en nuestro canal de YouTube las entrevistamos durante la cuarentena aquí en España, que era como para dar un poco de contenido a la gente, ya que el libro no podía salir a la venta. Bueno, las traductoras, pues una que es María, es una persona con mucha experiencia, es profesora de traducción en la Universidad de Valencia, empezó como yo en el mundo del cómic y del manga, en Norma también, hace 20 años ya, que mayores somos. Y hemos trabajado siempre juntos y hemos trabajado muy bien siempre juntos. Y es una muy buena profesional. Ella trabajaba ayudada por Mónica Rodríguez o Martínez. Bueno, Mónica, que es otra traductora que también. Entonces, han trabajado y se mantiene la coherencia siempre con el texto original. Ya hemos dicho muchas veces que, claro, la traducción de un texto literario, como es Candy, o que a veces también sucede con los cómics y los mangas, es más en muchas ocasiones es más una traducción de sensaciones que no de palabras. En un lenguaje tan poético como el que usa Nagita, en muchas ocasiones tienes que buscar cómo traducir esa sensación, ¿no? O sea, no solo si yo uso muchas palabras con la letra C, por ejemplo, ¿sabes? Se crea una cacofonía, o sea, es muy duro en castellano, ¿no? Suena muy duro, entonces tienes que cambiarlo para que suene como más suave, si la escena requiere que sea un tono más suave. Entonces eso es lo que se hace en la traducción literaria. Por eso a veces hay tantas diferencias con otras traducciones, porque claro, cada idioma tiene sus recursos. Y siempre se ha intentado, obviamente ya lo he dicho antes, hay errores, sí, hay errores, lo sentimos mucho. Como diría el ex rey de España, el emérito, lo sentimos, no lo volvemos a hacer, pero ya está. Sí, yo creo que sí se ha mantenido la coherencia de la novela. Yo creo que toda la gente que conocía la novela a partir de las traducciones italiana y francesa se han mostrado bastante contentos con nuestra traducción y bastante contentos con el lenguaje usado. Yo tengo la próxima pregunta. Ay. Muy buena. Ay, sí. No. Yo sé que esta pregunta,
muchas la han tenido, ha sido un poco de controversial, y son las páginas en blanco. Nuestras queridas páginas en blanco, en la próxima edición que van a sacar, ¿van a salir? ¿Las pondrás? Estoy por abrir el mail que tengo de... Espera, voy a ver si lo encuentro. Esto lo consultamos a la gente de Nagita cuando Sandra, que es la correctora de la novela, que es una experta en cultura japonesa, explicó una vez en una de las entrevistas que hicimos de promoción antes de que saliese a la venta que este tipo de páginas en blanco se usan mucho en las novelas japonesas porque ellos no, o sea, en Occidente normalmente cuando acaba un capítulo empieza el siguiente capítulo en la página derecha siguiente que toque. Porque la vista va a la derecha siempre, entonces es importante empezar los capítulos a la derecha. Entonces siempre quedan páginas en blanco cuando acaba un capítulo o un trozo de página en blanco que separa un capítulo del otro. En japonés no sucede así, sino que van seguidas. Entonces sí que hay momentos en que para la reflexión o para dar un respiro al lector se colocan estas páginas en blanco. Nosotros le preguntamos a Eiji, desde la gente, varias cosas la última vez que le escribimos y nos dijo que quedaba a nuestra decisión si las poníamos o no, que no era necesario en la novela, o sea, que ellos no pedían que se pusiesen. So que con esto se acaba el mito de que esas páginas en blanco representan el tiempo que Candy dejó de ver a X personaje, o es decir, nosotros que ya se fue. Claro, nosotros preguntamos, mira, se ve que con Nagita dijo a unas lectoras en París, ¿qué tal? También entiendo que a la autora de pronto le preguntan una cosa y ella tiene que responder algo, entonces, pues a veces antes de la necesidad de virtud, y igual, lo que sé, igual sí que lo pensaba así ella, pero nosotros nuestra respuesta es, haced lo que queráis para la reedición. Si lo queréis, y todavía yo no me he decidido qué voy a hacer, no le veo ningún sentido, le veo, primero porque la gente que está pidiendo, sobre todo creo que pide la página en blanco antes de la carta de Terry, última. Tengo esa sensación. Sí, porque nadie te pide poner la página en blanco después de la carta del capitán del barco, que no sé qué, que también hay una página en blanco allí. Lo digo de memoria, igual no es el capitán del barco, pero es una carta de Franny o lo que sea. ¿Sabes? O sea, hay como diferentes cartas y algunas sí que es una carta importante, entre comillas, como es la carta de Terry, pero las otras son cartas totalmente random. Veremos. De momento, como tenemos la decisión nosotros y la reedición todavía no se va a hacer, ya lo decidiré. No creo que sea una cosa tan importante. Podéis insultarme cuando queráis, o sea, no hace falta que esforcéis para nada. No te voy a acosar mucho, no te apures, no te voy a acosar mucho, no te voy a mandar email, ni texto, ni WhatsApp, ni nada. No. Yo tengo una amiga que se llama Denny Tobar, tengo una conocida que se llama Denny Tobar, que le llaman, ella es parte del club del Misery, de la miseria. Club Misery es un club muy especial que tenemos en el grupo de las Territanas, donde cuando ella quiere conseguir algo de alguien, lo consigue. Oh, sí. Misery es por la película de Misery. Denny, yo no he sido tu víctima, así que yo no te acuso. Así que para que cuando ella pone un mensaje de que está detrás de una persona, esa persona de una vez hace lo que tiene que hacer. Actualización. A mí. Son dos preguntas, pero las voy a entremezclar porque tienen que ver mucho una con la otra. Y nuevamente, con la aclaración, no acusen a la mensajera. La mensajera no tiene nada que ver. Así que solamente, no estoy asustada, pero aclaro para que no se vayan a enojar Carles conmigo por lo que dicen acá. Dice, usted en una ocasión dijo en una entrevista de Ramen para Dos que a su ver, Albert es anoito.
Y preguntan, si eso es así, ¿en qué se basa para decirlo? O sea, ¿ha tenido alguna entrevista especial con Naguita? ¿Le ha dado alguna información que no tenemos? ¿Nos la puede dar? Algo así. Esa es la pregunta. A ver, vamos allá. Anoito. Bueno. Que hay más, Mira. Toma agua. Porque estamos aquí esperando. No, si hay... Voy a explicar, a ver, Ramen para dos, vale. Ramen para dos creo que fue nuestro primer encontronazo con el Candy Mundo. O sea, no sabías en la que te habías metido. Sí. O sea, fue porque hicimos una entrevista de presentación de Arechi. Ellos iniciaron un canal que se llamaba Ramen y Birras durante la cuarentena, pues para amenizar un poco las tardes de sus lectores, y presentamos a Arechi allí. Y bueno, y para ellos, claro, fue el programa más visto, porque todas las fans de Candy se pusieron a ver el programa. Y empezaron a hacer preguntas y preguntas. Entonces ellos me dijeron, como hay tanta gente de Candy que está interesada, ¿por qué no hacemos un programa especial de Candy? Pues vale, ¿no? Ya que estamos encerrados en casa y no podíamos hacer nada más, pues vamos a hacer un programa de Candy. Entonces ellos encontraron, bueno, nos invitaron a mí, a Sandra, que es la correctora, y a una seguidora de Candy, que encontraron en un grupo de Facebook, ¿no? O sea, en un grupo de Facebook que tenía mucha gente. Entonces escribieron al grupo y le dijeron, oye, pues estamos buscando a alguien que venga a representar a las seguidoras de Candy. Se ve que la chica que venía era territana. Claro. Eso ya empezaron a quemar. O sea, a enviarnos cabezas de caballo cortadas y cosas así. Y claro, eso fue, pues no sé, se anunció el sábado para el lunes, creo, y el lunes por la mañana ellos me dijeron, o sea, tenemos que buscar a alguien que sea Albert fan para tenerlo en el programa también, porque si no nos linchan aquí. Y bueno, buscamos, y Nuria, que era la persona que estaba en el programa, buscó a una chica también española que se llamaba Idoia, para que participase. Pero Idoia era como, Nuria era más como vosotras, ¿no? Como más apasionada y hecha para adelante. Idoia era un poco más timidita. A veces, yo lo entiendo, a veces estar en un programa en directo cuando no lo has hecho nunca, pues sabe mal. Entonces yo veía por YouTube, en el chat, que la gente iba diciendo que por qué no se defendía más a Albert y tal. Entonces yo soy un poco el espíritu de la contradicción, y cuando veo que hay mucha gente defendiendo un bando, a mí me da lo mismo lo que yo crea. Yo defiendo el bando contrario. Porque si no... O sea, no, ¿cómo nos haces esto? O sea, no se estoy llevando la contraria. Y lo de defender al underdog, como se dice, ¿no? O sea, no. En estas cuestiones no, discúlpame, pero eso no se hace. O sea. Pero no se preocupen, chicas, tuvimos buena representante. No, pero bueno. Que ni qué, Nuria estuvo excelente representando a las territanas. Y le doy, no, con eso no estoy diciendo nada en contra de la chica que vino a ver fan, sino que pues se vio un poco superada, no sé, luego lo hablamos, ¿no? Ella dijo, pues sí, es que estaba nerviosa, entonces, bueno, no pasa nada. ¿Cuál era la pregunta? Que si le había dicho, o sea, ese era mi motivo por decir que, pero si queréis tengo mis motivos para decir que Albert es Anoito. Tengo tantos motivos para decir que Albert es Anoito como para decir que Terry es Anoito. Los de Terry. De hecho, no, yo estoy de acuerdo que sirva decir uno que diga el otro, porque así hay que ser imparcial, es decir, y siempre dejar carta abierta. Sabemos que es Terry, pero si él quiere
No, somos respetuosas y cada quien, si quiere imaginarse como tú dijiste que era George o quien tú quieras, se vale, o sea, ya, cada quien tiene su opinión y eso está padre, ¿no? Qué aburrido que todos fuéramos iguales. Claro. De todas formas, hay una cosa sobre Candy Candy que yo creo que para mí es básica. Es de, no sé, se lo comenté a alguien no hace mucho, que es de, yo me acabé de leer la novela y en ningún momento me planteé quién es Anoito. En ningún momento me lo planteé. Es que acabé la novela y luego cuando se me empezó a preguntar con quién se queda, yo qué sé, a mí me cuenta. Si la novela no va de eso. La novela, para mí, no es una novela romántica, es la novela de crecimiento de una chica, desde una chica que no es nada, hasta una chica que en el bloque que va desde la segunda, a mitad de la segunda, o sea, al final de la segunda parte y empieza la tercera parte, decide tomar las riendas de su destino. Esa es la historia de Candy. Y la historia de sus romances es una historia que la ayuda porque la va formando, ¿no? Le va dando recursos para vivir la vida y para enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar. Pues con Anthony conoce lo que es el cariño de una familia, entre comillas. Con Terry aprende a ser rebelde de verdad y a defender sus opiniones. Y con Albert... es que voy a decir, aprende a lo que significa cuidar a la otra gente. O sea, Candy es una persona que siempre ha necesitado un hombre al lado que la rescate, ¿no? O sea, Albert cuando la rescata del río, Anthony cuando la rescata de casa de los Lagan, la rescata entre comillas, lo rescatan los tres primos y Albert también. Oye. Bueno, el tío abuelo, dime. ¿Y sabes tú cuál es la característica más importante de todos los chicos en la vida de Candy? Lo primero que tienen que saber todos y cada uno de ellos, trepar un árbol. Si te has fijado, todos ellos tenían que trepar un árbol. Si no, era por gusto. Todos tenían que trepar. Yo no hubiese conseguido nada. Que va, yo tengo vértigo. Yo me subo a una silla y no puedo bajar. Soy como un viejecito que tiene que cogerse. Yo siempre quise aprender a trepar árboles, pero no, nomás no. No se me dio. Yo trepaba de pequeña, pero llegué a una edad que de repente me quedé trabada y tuve que gritar pidiendo auxilio. No sé qué me pasó. Pero yo nunca he hecho el único ejercicio la copa de los árboles. El único ejercicio que yo hacía era sentarme a tirarle grito a los chicos. ¡Yeah, ustedes pueden! Nada, yo no he hecho nada. Yo sí trepaba árboles, pero por ejemplo, si me subía a un techo o algo, me daba miedo los techos. Vértigo. No, yo no sé qué hacía tan arriba, pero al final tuve que pedir auxilio. No sé qué me pasó. Te dio pánico. Sí, ya tenía quizás como 12 años y de repente me dio terror y me tuvieron que ir a bajar. Lo peor de todo es que ni siquiera estaba en la parte más alta, sino que estaba en lo medianito, empezando a subir. Bueno. No perdiste una parte de ti, Palas, habrá que investigar eso. Hay que hacer la próxima entrevista para Palas Ateneas. En esa ocasión que no pudo trepar el árbol. Sigue, Doranis, que tenemos 46 preguntas todavía. Dale. Bueno, le están pidiendo que reconsidere la entrevista con Najita, que si es necesario puede tomar normas estrictas. El Zoom con Nagita. No, para nada, nunca. No, lo siento. Ay, ¿por qué? Prometo portarnos bien. No, o sea, primero porque ya me estaba costando mucho convencerlos. O sea, ya hemos dicho que ella es una persona muy reservada y estábamos hablando y estaba convenciendo primero a la gente, estaba convenciéndolo para que él intentase convencer a Nagita. O sea, ya era un trabajo muy, muy arduo. Pero os digo que las decisiones que habría que tomar para hacerlo, al final tendrían backlash, no sé cómo decirlo en castellano, pero... tendrían repercusiones. Sí, ¿sabes? O sea, porque al final no puede participar todo el mundo. Querría participar, yo que sé, 100 personas. Tendríamos que seleccionar quién participa. Y ya está, solo hacer una selección, aunque sea por sorteo, nos mataría. Nos mataría, porque sería... Has seleccionado a esta que es territana, has seleccionado a esta que es Albert Fan. Si por casualidad, imagínate que son 10 personas, hay 7 que son territanas
es que están a favor de Terry, si son 7 que son Albert fans, es que están a favor de Albert, sería una locura, yo entiendo, o sea, sería impracticable. Yo creo que más que fijarse en si son territanas o son Albert fans, yo creo que deberían de fijarse en algo que son respetuosas. Sí, lo sé, no pero importa, a ver, importa de lo hemos, qué o sea, lo hemos hablado, sea. lo hemos hablado con la community, ¿no? Por ejemplo, perdón, sería, por ejemplo, habría normas como no vale perfiles que no tengan su nombre real, no valen perfiles que no tengan fotos, no valen perfiles que no estén creados antes de 2020. Sería una serie de cosas así para hacerlo. Pero ahora, tal como estoy yo, tal como me encuentro yo anímicamente con el Candymundo, entre comillas, tampoco me encuentro muy mal, ¿eh? Pero de momento no. O sea, es el trabajo que requiere, creo que tendría más repercusiones negativas que positivas. No, ¿sabes? pero Porque mira, al final... no todas somos así, No, mira. De hecho, mira, cada vez que digo la palabra Albert, la cara que se os pone... Es que de verdad, mira, nosotros promovemos mucho el respeto entre los comentarios que se hacen aquí, que cada quien tiene derecho a tener su opinión y no pasa nada. O sea, ese tipo de reglas se pueden establecer desde un principio y claro que sí se puede hacer. Y más que nada también, porque yo sí me tocó ver una parte, no vi los comentarios ni nada, la verdad, porque no me gusta involucrarme en esas cosas, pero sí vi que donde tú comentaste que tenían varias cosas planeadas para el Candymundo, para las fans, y que simplemente no se iban a poder realizar por esta situación. Entonces, a mí me duele que paguemos justas por pecadoras, ¿no? O sea, porque no todas somos así, de verdad que no. Parecemos, Sí, pero sí, no todas. Yo Dentro del lo entiendo. Pero Yo lo entiendo, Elvi, pero... De años que, o sea, hay un Ey, lado... no se vale. No, por lo menos háganle saber esto. No se vale porque lo hizo en Italia, lo hizo en Francia. O sea, aquí, Falta nosotros también tenemos España. derecho a una entrevista. Ajá, o sea, no Sí, se sí, sí, vale. sí, yo lo Los sí, sí. hispanohablantes también tenemos derecho. Queremos mucho a sus personajes, queremos mucho a su historia, obviamente nos apasionamos, hay de todo. Siento que si ponen reglas desde un principio, pues se pueden hacer las cosas promover. Bueno, habría que pensarlo, ya. O sea, ya lo pensaré. Por lo menos hazle saber nuestro deseo, por lo menos eso, hazle saber nuestro deseo, vale. El deseo de todas las Candy fans, o sea, sin decir Albert o Terry fans, simplemente es el deseo de todas las Candy fans. Y no vamos a preguntar quién esa no hizo. Eso está... Que nos haga un libro donde nos explique. Eso estaría prohibidísimo. Pero no, no, esto es un intento de cambiar esa perspectiva que se tiene de las fans de Latinoamérica. La verdad, a mí me dio pena ajena, me disculpo en nombre de las que yo también. No, si no hace falta, si no habéis hecho nada vosotras, pero para nosotros pensar que además con la diferencia horaria fue, colgamos un vídeo, me acuerdo, colgamos un vídeo de una chica que era Albert fan y que, bueno, se ve que es una chica que no está muy bien vista en el mundillo o algo, o en el mundillo Terry fan, no lo sé, pero la cantidad de mensajes privados que recibimos, la cantidad de insultos que había contra esta persona, y es lo que digo, o sea, me da lo mismo lo que haya hecho en su vida, sí, pero... O sea, no ha hecho nada malo, entre comillas, en su vida. O sea, ha hablado solo de personajes. O sea, hay que respetar a las personas. Puedes no respetar al personaje, porque es un personaje ficticio. A las personas sí. Y eso es la razón por la que me muevo yo. Entonces, lo que se montó ese día, ya lo hemos hablado, pero es que fue todo un fin de semana que nosotros no podíamos estar descansando el fin de semana porque teníamos que estar constantemente mirando las actualizaciones de Facebook y los mensajes privados para ir bloqueando a gente, borrando comentarios. Wow. Es que era, pero muy bestia, muy bestia. O sea, me imagino que todavía tienes pesadilla con eso. Bueno, es que es uno de los motivos de que hayamos cortado todo de raíz. Wow, y ahora todo, sí. Hasta ahora siempre intentábamos hacer un diálogo con las fans, ¿no? Para mí no me gusta mucho
que las redes sociales sean solo de yo os doy información, sino me gusta mucho recibir el feedback de los lectores y las lectoras, pero con el tema de Candy, ¿no? Porque se nos va de las manos. Por eso, ese es el motivo. O sea, yo estoy seguro que pasa. Eso lo que pasase, habría, o sea, hasta ahora, o sea, hasta que si fuese una entrevista solo de, yo qué sé, yo con un intérprete y Nagita, y yo entrevistándola para ofrecerla, creo que incluso habría problemas, ¿sabes? Creo que incluso habría problemas por las preguntas que le hago, ¿sabes? Entonces, como todo, o sea, como todo se coge siempre desde el punto de vista más malo que haya en el mundo, o sea, de lo más contrario a lo que yo pienso sea yo. Yo ahora estoy seguro que por lo que he dicho de Albert, me van a caer críticas. Estoy segurísimo, pero claro, no puede ser. O sea, en ningún momento he defendido a Albert. He defendido mi postura para defender a Albert. Pues mira, si de pero algo bueno, sirve, ya lo pensaremos. Si de algo sirve, pues conocer otro tipo de, otra parte del fandom, no nada más te quedes con esa impresión. Te digo que yo en realidad no estoy involucrada en ese tipo de rollos, bueno, ninguna de las que estamos aquí. A mí la verdad no me gusta estar en ese tipo de cosas, empiezan a echar unas... Te interrumpo un momento, porque mira, hay un comentario de Gwendolyn Ligan que dice, señor Carlos, es un ejemplo de con lo que tenemos que lidiar, con todos los respetos a Gwendolyn. Dice, esta persona les causó amenazas de que los iba a demandar y no sé qué más. ¿Cómo después de todo eso le dan espacio? Esto de las amenazas, estas cosas que suceden en los 1000 grupos de Facebook que hay de Candy, que ya te digo que nosotros de esos grupos no sabemos nada ni queremos saber nada. O sea, nosotros nos comunicamos a través de nuestra página de Facebook o de Twitter o de Instagram, o cuando salimos en programas, o sea, en espacios así, ¿no? En entrevistas o lo que sea. Nosotros, nuestro canal de comunicación es ese. Todo lo que se diga fuera de ese canal de comunicación no nos importa. Somos muy abiertos, la gente sabe cómo comunicarse con nosotros, nos pueden escribir en cualquier momento y siempre intentamos contestar lo que se puede contestar. Y si alguien amenaza con demandarme, pues que me demande, a mí me da lo mismo. O sea, ¿quién me va a demandar por decir que Anuito es Pepe, que Anuito es Albert? O sea, que vaya la policía a ver con qué cara la miran. O sea... ¡Él dijo que Anuito es Albert! Claro, entonces yo lo que quiero es que hay que relativizar estas cosas. O sea, ¿y por qué le damos un espacio, aunque haya dicho eso, de que nos va a demandar? Porque el vídeo que mandó era un vídeo correcto. Era un vídeo en que ella decía, o sea, el vídeo en sí, los 20 segundos del vídeo decía, es la historia de cómo Gandhi se enamora de Albert y tal y cual. Y yo qué sé, no sé qué más decía, porque hasta a mí me da lo mismo. Es como si sale otra que dice, es la historia de cómo Gandhi se enamora de Terry. Pues muy bien. Cumple los 20 segundos, está bien, es un vídeo educado, ahí se queda. Ahí esta persona puede ser muy polémica en el Candy Mundo, pero ese vídeo no era polémico. Ese vídeo no era polémico. O sea, una opinión no es polémica. Hay una falsa concepción de que tenemos que ser neutrales. No tenemos que ser neutrales, tenemos que ser educados. Exacto. Educados y respetuosos. Hay maneras de decir las cosas y punto. Si tú no estás de acuerdo, pues no pasa yo leí nada. todos los mensajes, yo vi el video. Simplemente, como no estaba de acuerdo, pues no pasé la página. Y eso fue que creo que hicimos nosotras. No estábamos de acuerdo, lo vimos. Porque nosotros seguimos la página de ustedes, la vimos el video, vimos los mensajes y siempre los comentarios dijimos, ok, seguimos, next. Porque si no estamos de acuerdo, ¿para qué ser parte de las cosas que no van a traer ningún valor a nuestras vidas? Esa es la mentalidad de nosotras. Si no estamos de acuerdo con algo, simplemente dejemos que la persona sea feliz y que no nos moleste. Y es que fíjate que también, por ejemplo, en el Candimundo pasa mucho que cuando somos nuevas y empezamos a aprender a sacar todos los análisis de todo, nos creemos que sabemos demasiado, que cuando alguien comenta,
nosotros luego empezamos, no, es que pasó esto, y es que ya de cuenta sí empezamos. Entonces la otra persona contesta y tú te pones, tú por tú. Y es un cuento de nunca acabar, o sea, realmente aquí la Gita nos da la opción de escoger a nuestro novito, ¿no? O sea, más que nada, ella lo que quiere representar es que Candy es feliz y se acabó el problema, o sea, que salió adelante. Sí, sí, sí. Sí, bueno, por hablando mucho de Anojito, te ríes el novito. Por mucho pues que hay cosas como que... de tal o cual personaje aquí la historia y su personaje principal es Candy y se trata de la historia de ella. Pésele a quien le pese, y lo digo siendo amando a TRX y yo, ¿no? Pero pues esa es la historia que ella nos quiso contar y pues así hay, ¿no? Y punto. Sí, sí, sí. Es que para mí, al final, lo que hacéis es quitarle importancia a Candy y a su historia de maduraciones, que es lo que decía, o sea, al final, Candy es una persona que siempre necesita ayuda, aunque sea muy fuerte y ayude a Annie y ayude a quien sea en cada momento, pero ella siempre necesita ayuda, o sea, siempre recurre a los chicos para solucionar sus problemas, hasta que al final de la segunda parte, cuando se separa de Terry, dice, pues paso de ser ya una mantenida de los Arlen y me voy a buscar la vida y voy a ser enfermera, que lo que me gusta es ayudar a los demás. Y da ese giro de ser una persona que necesita ayuda a ser una persona que ayuda a ella. Claro. Y ahí esa es la importancia de la maduración de Candy. Por eso digo que es importante su relación con Albert, tanto que es ella quien le cuida y no es al revés, ¿no? Como todos los chicos que la han cuidado a ella hasta ese momento. Es importante la relación con Albert, que eso no quiere decir que Albert sea nuestro. Y ya está, para mí eso es importante. Igual que todas las novelas que Nagita dice que le sirvieron como base para escribir esto, tratan sobre siempre la maduración de una chica, ¿no? Sea Mujercita, sea pues Poliana, sea Ana de las Tacas Verdes, ¿no? O Papayito Penas Largas, ¿no? Incluso, o sea, siempre buscan de la chica que busca su lugar en el mundo, obviamente con todas las... Son novelas muy feministas en ese sentido. Claro, que hay que verlas feministas en esa época. Ahora las leemos y, claro, igual no nos parecen tan feministas, ¿no? Pero me parece muy interesante. O sea, o la última versión que se hizo de Mujercitas, por ejemplo, que se estrenó el año pasado, en que la autora propone que Joe se queda sola al final y que la historia de que se queda con el profesor Baer es una historia que se inventa para acabar la novela, ¿no? Como escritora. Súper importante esta idea de que la mujer puede valerse por sí misma, sobre todo en historias ambientadas a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX. Y yo creo que eso es lo más importante de Candy, más que quién es Anojito. Entiendo que luego es una novela romántica, entonces entiendo que luego sea lo que gusta, ¿no? La pasión. Sí, es una novela, pero... ¿sabes qué? A mí me llamó mucho la atención cuando yo entré todo este rollo de Candimundo, que siendo Candy la protagonista y siendo la que nos llamó a todos la atención para meternos en todo esto, resulta ser que se pierde entre los personajes masculinos, ¿no? Entonces, en vez de agarrarnos este estandarte que nos empodera como mujeres, que fue lo que representa la historia de Candy, como lo que es, como una historia que partió agua, bueno, siendo la heroína ella, ¿verdad? Y valiéndose por sí misma, y se pierde, o sea, en todos estos grupos que se hacen en Facebook, X y Y, sí está padre que expreses qué es lo que te gusta, pero cuando entras en que se pierde realmente el personaje, a mí lo que me gusta mucho del libro es eso, que nos damos realmente cuenta de la perspectiva de Nagita, de su personaje de Candy como es, o sea, que realmente no es la tonta que nos manejan tanto en el anime en varias situaciones, que no es que ella busca ella crecer, ¿no? Obviamente, como todos, como dices tú, tu lugar en el mundo. Y nosotros la perdemos, llegamos a perder eso por estar ahí con la pelea de Anojito y de Terry y de Albert. Exacto. El punto parece que no haya nada más en la novela. Y al final Anojito que sale en 5 páginas de 400. O sea, exacto. Claro, vosotras lleváis pues 10 programas, ¿no? 10, 11, no sé. 10. 10 capítulos, que sean 100 páginas de la novela, o sea, una cuarta parte de la novela. Y no importa quién es Anojito.
O sea, No. no habéis hablado de Nobito en ningún momento, porque no importa, lleváis una cuarta parte de la novela. O sea. Así es. A mí lo que me gusta, por ejemplo, también de Candy, es cómo lo manejan, ¿verdad? Aquel tiempo era el feminismo, pero en el sentido de salir adelante, o sea, trabajar, estudiar, todo eso. En cambio, ahorita como que ya todo eso se distorsionó, o sea, el feminismo ya ahorita lo manejan en otro rumbo. Sí. Ahí. Ok, Claro. sigamos con la próxima pregunta, porque señores, Sigamos. Carles va a trabajar ¿en cuántas horas? No, yo estoy para mí esto es trabajo. Ah, no, podemos es mucho más agradable es más agradable que el que hago normalmente, pero es trabajo. Pues entonces, mi amor, esto va para largo, porque de verdad que son muchas. No hemos llegado nada. Mira, vosotras lo tenéis peor que yo, porque vamos. no sé qué hora deben ser las 12 ya para vosotras. Van a ser la 1. Bueno, en mi país, aquí en Florida, aquí son las 12:46. Mira, vamos por aquí de la primera página y son 5. Dele. No, te toca, Elvi. Por eso digo que voy yo. A ver, sí. ¿Cuál fue tu impresión al ver que una historia de décadas atrás tenía tanto impacto en la actualidad? ¿Te sorprendió? Pues sí, yo además que no lo quería para nada, o sea, tampoco, porque conozco también el mundillo de la literatura del siglo XIX y este tipo de libros no son superventas, o sea, hay clásicos que se conocen, pero no se venden tanto como ha funcionado Candy ni tiene la repercusión mediática que ha tenido Candy. Bueno, supongo que el factor nostalgia es mucho más importante del que creíamos, y también creo que es muy importante que durante muchos años no ha existido ningún producto que la gente pueda comprar de Candy, ¿sabes? Entonces, al solo poder comprar pues figuritas antiguas, ¿no? De los 80 o muñecas pirateadas o gente que hace pues, su crochet y hace el muñeco de Candy, ¿sabes? Pero como que es todo pirata, al no tener nada oficial que comprar de Candy, creo que eso ha ayudado a que tenga mucho más éxito, ¿no? Porque es como que las seguidoras de Candy necesitaban comprar algo que fuese real. Y bueno, y me alegro de haber podido ofrecerlo. Yo tengo una pregunta de Fátima. Fátima es mi proveedora de motivación diaria. ¿No era Alfonsina? Perdón, Alfonsina. Voy a poner el dedo con Alfonsina. Ya te quemaste, querida. Alfonsina son las 1 de la mañana. Yo me levanté a las 5. So, no te moleste. Ella pregunta ¿qué fue lo más difícil para hacer esta novela? ¿Qué fue lo más difícil para poder realizar el libro? Para poder realizar el libro. A ver, conseguir los derechos no, porque fue relativamente fácil. La portada tampoco, porque la clavamos a la primera. Las Candy fans. Es que al final es la comercialización. Sí, mira, por ejemplo, lo más difícil ha sido conseguir llevar el libro a Latinoamérica. Al final lo hemos conseguido en algunas librerías, para no tener que depender siempre de Amazon y Book Depository, sino que hemos conseguido que esté Lo que pasa es que como ha pillado en medio de la cuarentena, es muy complicado conseguir que librerías más grandes nos consigan. Pero bueno, no fue muy complicado hacer la novela. O sea, es el tema de las aprobaciones, quizá el cuadrar los dibujos de dentro. Es que o sea, a la que lo piensas, a mí me gustaría cambiar los dibujitos que aparecen dentro de la novela. Pero claro, bueno, cambiarlos, mejorarlos. Ok, para mejorarlos. O sea, no borrarlos, sino mejorarlos. Pero claro, es aquello que... ¿Perdona? ¿Lo van a tapizar de narcisos o qué? No. Pero claro, el problema es ese, ¿no? O sea, yo entiendo que nos inventamos lo de la magnolia para representar a Albert en su momento, pues porque necesitábamos una flor para representar a Albert, y como Albert es este personaje, como
como es un personaje dual, siendo el tío abuelo William y siendo Albert, no se representaba en todas las cosas promocionales del manga ni del anime. Claro, no tenía flor asignada. Entonces yo dije, pues una magnolia, pues por el hostal ese en que se hospedan y buena parte de su relación se crea allí, ¿no? O sea, lo que sabemos de las relaciones en el hospital o en el hostal. Pero bueno, eso también crea problemas, ¿sabes? Porque claro, la magnolia representa no sé qué. Y yo entiendo, no es una flor oficial de Nagita, obviamente, es una decisión nuestra que estamos a hacer un book trailer, necesitamos una flor para Albert, entonces decidimos eso. Y es una decisión puramente mía, de nadie más. Pero bueno, yo creo que quedó apañado. No sé, o sea, tampoco no me parece, no sé, nada tan amoral ni tan... Es un crimen contra la humanidad poner eso, ¿no? Bueno. Yo tengo una pregunta que va relacionada porque realmente de la misma Alfonsina, que pregunta cómo fue el contacto entre Arechi y Nagita. Bueno, ya lo he dicho que con Nagita no hemos hablado, o sea, fue siempre a través de su agente. Nosotros necesitábamos... Luego me han preguntado de cómo conseguí el contacto y fue tan sencillo como escribir al editor italiano y porque no encontraba el contacto por ninguna parte, escribí al editor italiano, le dije, hey, que me interesa publicarlo en castellano, me dio el mail. Bueno, no, él escribió a la gente con copia a mí y ya está. Y fue súper rápido todo. Además son muy diligentes. Normalmente cuando trabajas con Japón, ellos van a su ritmo. Tú escribes y ya dentro de 3 meses ya te dirán algo. Ellos no. Ellos cuando hago alguna consulta, siempre en 2-3 días ya contestan. Entonces la relación es muy, muy buena. También hay que decir que el equipo de muchas Candy Fan fueron a todo lo que es Italia y Francia y le mostraron a la autora el deseo de que estuviera en español. So que Sí, le mostraron, sí. creo que hubo una de las chicas que llevó no sé cuántas firmas, eso se sabe. Y eso era de Latinoamérica, aclaremos, eso era de Latinoamérica lo que iba. O sea, de México, llevaba un fajo así de firmas. Ajá. Hay que decir que, de todas formas, el libro ya estaba contratado cuando se presentó las firmas a Nagita. ¿Verdad? Pero nosotros Ay, no lo sabíamos. Pero no sabíamos. Lo que pasa es que no lo habíamos anunciado porque hasta como, claro, traducir un libro de 400 páginas es mucho tiempo. Y claro, hasta que no sale a la venta, ¿para qué anunciarlo? Si luego estaríais todas cuando sale. Claro, la producción producir el libro ha durado 1 año y medio. Wow. Que parece poco, pero ¿sabes? Pero es lo normal en una novela de ese estilo. Y nada, no sé qué estaba diciendo. Sí, no, pero bueno, que cuando se presentaron las firmas cada vez estaba contratado y creo que Nagita lo dijo. Pero claro, igual le dijo que estaba en España, pues claro, es lo que he dicho. Al principio el contrato era solo para España, no para Latinoamérica. Uh-huh. Es que fuimos demasiadas apasionadas y tuvieron que traerlo para acá. Sí. Sangre caliente, entonces acá está lo latino. Sigue nuestra querida Doraliz. Si existe o sabe de algún proyecto para un anime o película de Candy Candy, la historia definitiva. No, eso ya se pueden olvidar. O sea, hemos preguntado por activa y por pasiva alguna posibilidad. Digamos que no son ni Igarashi ni Nagita, digamos que no son las mejores compañeras de trabajo de la historia, porque no solo entre ellas que tienen estos problemas, sino que ellas mismas con otros autores también tienen muchos problemas. Claro, nosotros hemos preguntado para publicar algún otro manga escrito por Keiko Nagita, aparte de la novela, pues publicar alguno de los mangas que guionizó ella. Y la situación con todos los dibujantes es bastante mala. Entonces, que la gente se olvide. O sea, porque no, o sea, en vida de ellas será imposible hacerlo. Bueno, a menos que dentro de 5 años se cambien, ¿no? O sea, vean la luz y... Al final... Saquen números, que empiecen a sacar números con una calculadora, o un abaco, que empiecen a sacar de la... Claro, Ajá.
Y yo al final no lo entiendo, porque saldrían ganando las dos. Económicamente, saldrían ganando las dos. Y las dos son, yo creo que es su mejor obra de las dos. Y Ganashi ha hecho otros mangas, pero no han tenido la repercusión que tuvo Candy Candy. Entonces, llega un punto en que lo más sencillo sería, oye, si vamos a ganar dinero las dos. Ahora que ya se habrán retirado las dos porque son mayores. No veo el problema. Sigan, chicas. Viene bueno. Elvis. ¿Te toca a Elvis? Toca, a ver, no, pues es que lo que acaban de decir del manga. A ver, pues la hago yo. Yo tengo. A ver. La hago yo. Y después tú haces la mía. ¿Cuál es tu obra favorita de Shakespeare? Y esta parte la estoy añadiendo yo. ¿Has leído algún fanfiction de nosotras? ¿O de alguna de la autora del Candy Mundo? Mi obra preferida de Shakespeare. Me gusta mucho Hamlet, obviamente, pero me gusta mucho la adaptación de Kenneth Branagh. Otras adaptaciones no me gustan. Me gusta mucho Señora de la Noche de Verano. Y ya está. O sea, no soy muy fan de Shakespeare porque lo veo normalmente en versión original y me gusta mucho. Porque no soy... porque es un inglés antiguo y es farragoso, o sea, entonces lo tengo que ver en muchos trocitos, no lo puedo ver de un tirón. A menos que hayan adaptado mucho el lenguaje al lenguaje actual. En inglés no da para entender mucho a Shakespeare si veo más de 10 minutos, 15 minutos. Pero bueno, me gustaría ver... Alguna cosa he visto en teatro aquí, pero he visto, se hace poco Shakespeare en Barcelona. O sea, no... Pero bueno, y mucho ruido, pocas veces que sí que vi una adaptación que hicieron. A mí me gusta mucho el teatro musical y hicieron una adaptación musical en el Teatro Nacional de Cataluña hace un par de años o 3 y sí, me gustó muchísimo. Y bueno, la peli porque era cuando empezó el boom de Shakespeare en los 90 que hicieron todas las pelis, todas las adaptaciones posibles de Shakespeare en los 90. La de Mel Gibson, la de... Todas, ¿no? Sí, todos hicieron... Y no he leído ningún fanfic, pero es que tengo muy poco tiempo. Lo siento mucho. Luego me pasa, es que... Porque, o sea, no tengo tiempo, quiero decir que no tengo tiempo de ponerme a investigar, ¿no? ¿Qué debería leer? Pero si me recomiendas alguno, me lo leo. Okay. Luego me pasa... Te voy 4 para leer. No, yo te voy a recomendar primero, lo encuentro en el Vórtice y después entonces lo de nosotras. No, sí me gusta la temporada de Narcisos. Tiene la temporada de los Narcisos, lo encuentro en el Vórtice y después sigue con nosotros 4 y que se noten todas las que están en el chat. ¿Quién sigue? Lo que me gustaría... Espera, déjame. Dale así como Donald para... Y así, aprende. Sí, si no dejan hablar. Tú ves que Doralista calladita. Lo que me gustaría es escribir alguno. O sea, yo creo que yo podría escribir algún fanfic de Candy, pero a mí me gusta, yo escribo mucho. Y lo que pasa es que algún momento de mi vida me leeré, pues, o sea, nunca he escrito ninguno, pero creo que tendría alguna idea no para explicar quién es Anoito, sino para otros momentos de la historia de Candy que no se han explicado, que serían interesantes. Algún día lo haré, cuando tenga tiempo. ¿Y con quién quedaría en tu fic? Échatelo, nosotros lo leemos. Sí, nosotros te damos publicidad en el Candy Mundo, no te preocupes. Creo que traería un personaje nuevo. A mí. Ey, no hagan jarana, que no me toca a mí, no me han dejado preguntar a mí. Levanta el dedito. Por favor. Bueno, ya ni siquiera sé por dónde voy. Página número 2, mira, aquí vas. Aquí dice, sí, ¿cree usted? Ok. Sí, ahí voy. No, pero esa no. Pues entonces voy. Es que chicas, libre albedrío, vuelen.
Se dice que White es el apellido de Candy, pero en realidad es su nombre. Porque en el libro está escrito Candy White-Andley, refiriéndose como si fuera su apellido. Esta es otra de... Si oís un maullido de fondo es que tengo las dos gatas por aquí que están reclamando comida, pero que se esperen. A ver, esta es otra de las consultas que vimos, que estas locuras que tienen vuestros Facebooks de los grupos. A alguien se le ocurrió decir que White no era el apellido de Candy y que los huérfanos no tienen apellido. Allí, iba a decir una mala palabra, iba a decir, con sus dos cojones lo dijo, es que los huérfanos no tienen apellido. Claro que no. ¿Cómo que no tienen apellido los huérfanos? Si para ser una persona legal tienes que tener nombre y apellido. En Charles Dickens, en Oliver Twist, el tercer capítulo, cuando el niño nace, que lo dan a luz en la inclusa y la madre muere sin poder dar su nombre, en el orfanato le dicen, pues se llaman a Oliver, porque tienen como un listado de nombres que van poniendo y un listado de apellidos. Y se llama Oliver Twist, y nombre y apellido, porque los huérfanos, para ser legalmente, tienen apellidos. La gente decía, ¿por qué no nos dicen el apellido de Annie? ¿Por qué no nos dicen el apellido de Tom? O de Tom, sea, de ¿no? Tom. Pues porque no importan esos apellidos. Porque Annie, empieza la novela que Annie es adoptada por los Brighton. Y además, siendo los Brighton como son, que no quieren que sea la niña, sepa que la niña es huérfana, fuera, o sea, el apellido lo primero que se va. ¿Qué pasa con Candy? Que Candy no es adoptada. Candy es acogida por los Lagan. Exacto. Hace eso el bebé de los Lagan, así. Lagan. Vamos a hacer ejercicio de boca. Lagan. Entonces, un apellido de manera especial, o sea, no. Entonces, Candy, su apellido es White. Lo preguntamos, como había este run por internet y teníamos lo típico, 15 mensajes preguntándolo, le pregunté a la gente, oye, ¿White es el apellido o es el nombre? Y me dijo que es el apellido. Y le pregunté, ¿podemos poner un guión de unión del apellido cuando la adoptan los Arley? Y me dijo, ponedlo como creáis que hay que ponerlo en castellano, porque ellos obviamente no controlan de norma ortográfica castellana. Entonces nosotros pusimos el guión, porque para mí, como mínimo como editor, para unir los dos apellidos y que no sé, sobre todo en España, ¿no? Que tienes un primer y segundo apellido, hay que poner el guión para que sepa que ese es el primer apellido. Llega un momento, o sea, para demostrar esto además dentro de la novela, llega un momento en que cuando Candy renuncia a ser Arley, entre comillas, se renuncia a ser mantenida, ella vuelve a firmar como Candy White. No, es que no tiene ningún sentido decir que no quiere su apellido, pero bueno, es esas cosas que se crea y bueno, pues me alegro de haberlo podido aclarar aquí. Bueno, mito reventado, o sea, Candy sí tiene apellido, es White, y los huérfanos sí tienen apellido, pues si no, no pueden existir legalmente. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Bueno, ¿cree usted que la obra de Candy, Historia Definitiva, es una alegoría a la historia de la literatura universal? No. Con todos los respetos, no sé qué quiere decir eso. Pero no sé qué significa la pregunta. O sea, no. O sea, entiendo las palabras de la pregunta, pero no sé qué quiere preguntar la persona que lo ha hecho. Entonces, no sé. Tampoco. No sé. No sé pasapalabra que digamos aquí. Next. Sí, next. Así que Te toca, Elvi. Elvi, te toca. Ahí voy. ¿Qué le ha comentado Naguita con respecto a la acogida que ha tenido el libro por parte de las fans de habla hispana y más en específico de las fans en Latinoamérica? Bueno, ya lo he comentado un poco antes, ¿no? Naguita no ha comentado nada, pero esta gente sí que estamos muy encima de ver qué libros se están vendiendo en España y cuántos se están vendiendo en Latinoamérica. Qué países están teniendo más repercusión y cuáles no, que es sobre todo México y
Y que ¿Cuál es el país que más libro ha vendido hasta el día de hoy? México. Y luego, pero el mío fue en España. El mío yo lo compré en España. Me llegó desde España. Y luego creo que el otro es Perú. ¿De verdad, creo Perú? Que es México y Perú, sí. ¿Qué tal? Pero bueno, también puede ser porque son los países donde hemos conseguido tiendas, ¿no? Entonces, claro, si en Guatemala, por ejemplo, no hay ninguna tienda, pues obviamente no se vende. Pero bueno, yo es lo que siempre digo a las lectoras. Nosotros lo intentamos, estamos llamando a muchísimas tiendas, pero ellos dicen que no tienen público para eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que las lectoras tienen que ir a las tiendas y pedir el libro. Claro, porque si no, tú vas a la tienda, no, esto no sé qué, es que nadie me lo ha pedido. Entonces, tiene que ser a la inversa, ¿no? Si tú tienes una librería en tu barrio, porque yo además creo que es importante poder comprar en librerías de barrio y que no sea todo en Amazon y en Book Depository, sino es que la cultura que está a pie de calle ve a la librería y pide el libro y que se pongan en contacto con nosotros y vamos a buscar la forma de poder hacerles llegar el libro. Ok, las chicas escuchen esto muy bien. Ustedes que están preguntando que mi país no ha llegado, que quiero el libro, vayan, busquen en Google, como se dice, no sé, Google, le dicen en otros países, la librería que le quede más cerca, vayan, pidan el libro, así lo llevan la fotografía, yo quiero este libro, y ellos le dicen, aquí está el nombre de Erechi, pídanlo que yo vengo y se lo compro. Vayan así, pídanlo con la boca grandota, para que lo puedan obtener. A veces nos piden 2 libros, o sea, una librería nos pide, o sea, no es una cuestión de cantidad a veces, sino porque al final lo que haces es esperar a que de México, si una librería de México te pide 2 libros, no mandas esos 2 libros, ¿no? Esperas a que otras librerías de México te pidan más y cuando tenés un pedido de 200, envías los 200 de golpe y luego ya cuando llegan ahí se reparten. Pero eso es básico para nosotros. Si la librería no sabe que tienen lectores que quieren ese libro, no los lo van a pedir. Sí, hay que decirles que los queremos. Claro. Ok, me toca. Va muy bien, buen punto. Me toca. Y no sé cuál hacer porque hay... Amor, la que tú quieras. Ay, tú échale. Es que mira, una va a ser polémica, pero la otra también importa. Bueno, voy por la suave. Dice, Carles tuvo una gran impresión en el momento que se dio cuenta que una historia de décadas tenía tanto impacto en la actualidad. Esa ya la habéis hecho. ¿Ya? Yo la hice. ¿La hiciste tú? Sí, te toca la polémica. Entonces no, me voy a la polémica. A ti te toca la larga. Sí, es larga. Poniéndonos en el contexto histórico de la novela, ¿qué piensas que hubiera sucedido con Susana si Terry la dejara a su suerte? Era una chica paralítica, sin padre, sin trabajo, frágil de salud y sin posibilidades de casarse, con un hombre de alta sociedad. Dice porque ella no era rica, porque ella estaba vinculada, según la prensa, con Terry, la reputación de una señorita en esa época era diferente. O sea, esa es la pregunta, es qué hubiera pasado si Terry la hubiera dejado, poniéndonos en el contexto histórico de la novela. En su opinión, obviamente si Terry no se hubiese quedado con Susana, pues que hubiese muerto mucho antes de lo que muere y que se hubiese convertido en una mendiga en el caso de que hubiese podido salir del hospital. O sea, yo creo que sin Terry y alguien que la cuide en el primer salida puesto hospitalaria hubiese muerto directamente y si no se hubiese convertido en una mendiga al no poder trabajar si no tiene un sistema de apoyo familiar. Y ya está, que Terry le salvó la vida y la hizo feliz, pues seguramente. Que eso no quiere decir a la inversa. No, lo simpático es que todos dicen Terry. ¿Y qué pasó con la compañía de teatro? Si ahí quien tenía que responder era el teatro, era el Stratford, no era Terry. Era un accidente de trabajo. Sí, pero yo creo que las normativas de trabajo no, en esa época no regulaban estas cosas. O sea, y seguramente habría un hospital para pobres, no sé qué ciudad pasa lo de Susana, no sé si es en Nueva York o en Chicago. Nueva York. En Nueva York. Entonces seguramente habría un hospital para pobres y desahuciados y ahí se hubiese quedado. Y ya está. ¿Y Candy jamás tuviera que hiciera algo así?
ni Terry se lo hubiera perdonado a sí mismo. Así que, ¿no? Yo creo que más que lo económico, aquí no es el problema económico, porque igual Terry bien hubiera podido bien hubiera podido hacer el esfuerzo por darle ayuda económica, pero aquí nunca se trató de lo económico, porque Susana nunca exigió lo económico, Susana quería a Terry, sencillamente. Sí, quería. Bueno, sí, pero exacto. no sé, ¿se hubiese suicidado Susana? Pues no lo sé. O sea, eso ya no creo. Pues nada más de saber que Terry iba a correr a los brazos de Candy, no creo que lo hubiera vuelto a intentar, supuestamente, ¿no? ¿Quién sigue? Porque yo tengo una pregunta muy buena. ¿Qué te parecieron todos los recursos literales y analogías que utilizó aquí tanto el libro? Pues, ¿Cómo fue? las preguntas de literatura. A ver, me parece un libro bastante normal, o sea, me parece un libro bastante poético. Me gusta mucho todo el uso de las plantas y las flores como simbología. Pero no me parece un libro, como es un libro que al principio haya sido escrito para un público adolescente, no es un libro muy complejo, entonces no usa recursos literarios muy, muy complejos. De hecho, en japonés está escrito en una serie de caracteres, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero me lo contó la traductora, que indican que la lectura es para un público más joven, aunque sea una obra final para adultos también, ¿no? Pero no es muy complejo el lenguaje que usa ni la estructura. O sea, me parece más complejo, por ejemplo, el uso del lenguaje epistolar en la tercera parte, de escribir una tercera parte solo con cartas. Me parece que la lectura de esa parte es bastante dura si no conoces la historia. Sí, porque no acabas de seguir qué está haciendo Candy, ¿no? Solo leyendo esas cartas. Te falta algo. Si has visto el anime o has leído el manga, te resulta más sencillo, ¿no? Pero sale esta familia que ella cuida a una niña enferma justo cuando llega a América, cuando vuelve a América desde el St. Paul, desde el instituto. Ella cuida a una familia que no tienen madre, que son 3 hermanos y un padre, y entonces creo que la niña pequeña está enferma y la parte de las cartas empieza así, ¿no? Con la niña enferma, o sea, con la niña enferma que le escribe porque se ha convertido en enfermera, influida por Candy, ¿no? Entonces, eso no sabes muy bien qué pinta en la historia, a menos que hayas visto el anime. Y hay otros personajes que quedan muy desdibujados en la parte de las cartas. Creo que eso es lo que menos me ha gustado a mí. Creo que Papelito Piernas Largas, por ejemplo, o Drácula, por poner 2 ejemplos de novelas epistolares, están muy bien construidas, mucho mejor construidas que esta parte de Candy. Ya está. Sigue, Elvi. Te di mi chance ahora. Va. ¿Cuáles fueron tus expectativas con respecto a esta novela y si se han cumplido o se han rebasado o cómo estamos en esta situación? Son expectativas de ventas, se han rebasado en mucho. No sé qué otras expectativas puede tener un editor sobre un libro. De repercusión, muchísimo. O sea, creo que no hay, que es el mejor libro con el que se podría presentar a Alechi. Cuando Alechi tenía que salir a la venta con 2 mangas y la novela, y luego por la cuestión del coronavirus pues se tuvo que posponer la publicación de los mangas y sacamos la novela porque estaba impresa. Y estábamos preocupados por saber cómo hacer que Areche fuese conocido. Y al final no hemos tenido que hacer nada. O sea, porque, no sé, o sea, porque creo que somos la editorial española que debe ser más conocida en Latinoamérica. Sí, de hecho, sí. Bien, muy bien. Sí. Pregunto ¿Quién sigue, yo. chicas? Yo voy a hacer una pregunta personal. Ay. Si fueras un personaje de la novela, de todos los personajes que están, ¿cuál te gustaría ser? ¿O cuál fueras? ¿Y por qué? Creo que Esther. Alistair. O Patty, en su defecto. Ay, o sea,
para no morir. Pero, Sí. Pero, a ver, no, me parece que yo encajo muy bien con los dos personajes, con Patty mucho, ¿no? O sea, el personaje este calladito, que no... O sea, pero que es valiente, que tiene la tortuga allí, que no es totalmente contrario a Annie, siendo personajes muy parecidos, ¿sabes? En cambio, Patty es un personaje mucho más valiente que Annie. Esther me gusta mucho porque tiene toda la capacidad inventiva, que no es tan banal como su hermano, ¿no? Su hermano es como Annie en chico. Ya sé que les gusta mucho a la gente, pero es Annie en chico, o sea, o sea, por favor, madura un poco, señor. Sí. ¿Sabes? En cambio, el otro está todo el rato, o sea, todo lo que hacen los, ¿cómo se llaman? Cromwell, Crowley. Bueno, ¿cómo se llaman? Cromwell. Te voy a decir Bueno, no lo sé. No sé, es que no me acuerdo cómo se llama, lo siento. O sea, todo lo que hacen para ayudar a Candy siempre lo hace Esther. El otro está allí sentado en el sofá viéndolas venir. O sea, no está viendo la ropa. Ay, no, claro. pero después de que se muere Steve, Archie sufre mucho. Bueno, pero eso no quiere decir que haga algo. O sea, exacto. Archie pues Archie estaba mirándose las uñas. Y el otro ahí en el avión, ¿sabes? Que no. Pregunta, otra pregunta que tiene que ver con esta pregunta. A ver, yo voy con esa pregunta. Ok, bueno, yo con la pregunta de la pregunta y tú sigue después con la pregunta. Dale, va, dale. ¿Lloraste cuando viste la muerte de Steve? Tú eres un nene cuando lo viste la primera vez. No, el problema es que en España se emitió solo hasta el capítulo, no sé, 50 y pico, cuando se separan Terry y Candy. ¡Ay, no! Ahí se las dejaron. Sí, ahí se acabó la serie. Y luego ya cuando se volvió a emitir, que fue en catalán, fue ya yo qué sé, cuando ya tenía 20 y pico años. No, ahí no ibas a llorar. No. Y ahí no. Trauma, ¿cómo se los dejan de hecho, para mí, toda mi vida he tenido un trauma con Candy, porque yo digo, o sea, lo emitían los domingos, y en los domingos era el típico día que ibas a ver a tus tíos, o ibas a ver, ¿no? O sea, que era cuando tus padres te iban a hacer la junta familiar. Y siempre se llegaba a tiempo para ver Candy. Y hubo un día en que no llegamos a tiempo para ver el capítulo. Entonces, el día siguiente estaba todo el colegio traumatizado porque Anthony había muerto. Y nosotros nos perdimos ese capítulo. O sea, ¡qué horror! Ya está. Sí, yo está para cortarse la vena con galleta María, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y eso no lo he visto hasta hace, bueno, relativamente poco, hasta hace 10 años así, pude ver el capítulo de la muerte de Anthony. Eso sí que tampoco lloré. Es que yo era mucho más de Remy cuando era pequeño que de Candy. Con Remy sí que debo reconocer que lloré muchísimo. Pero con Candy, pues menos, no sé. Ahora, De hecho, fíjese que yo escuché que en España nada más se terminó hasta donde muere Anthony, que por eso en España muchos no conocían a Terry. No, en España, o sea, a mí cuando yo creo que dejamos de verla, cuando murió Anthony, quizá era porque era demasiado adulto, no sé, y mis padres consideran, bueno, que es mentira, o sea, mis padres seguramente no dejarían verlo, porque yo recuerdo haber visto la matanza de Texas siendo pequeño, o sea, que lo de Anthony era nada, o sea, pero bueno, la sierra eléctrica, toda la cosa. se siguió emitiendo, pero igual se emitió, digamos, el año siguiente, ¿no? Yo sí que reconozco que yo a Terry no lo conocí hasta la segunda, hasta que lo vi en catalán. Tenía la imagen del personaje, pero yo ya no veía la serie. En cambio, la parte de hasta la muerte de Anthony, yo recuerdo todos los capítulos perfectamente de haberlos visto cuando era pequeño, menos la muerte de Anthony. En cambio, la parte de Terry del instituto, me cuesta a veces ordenar los acontecimientos tal como sucede en el orden,
porque no lo vi de pequeño, no lo tengo tan grabado en la memoria. ¡Ay, son los más hermosos! Bueno, de todas formas, puedo decir una cosa de Terry funciona muy bien como novio que no es novio, ¿eh? O sea, porque ¿no os parece que o sea, es como en lo que el viento se llevó? Red Butler funciona muy bien hasta que se casa con él. Cuando se casa con él, la vida cotidiana es una mierda y acaban separándose. No, viene un proceso de adaptación, obviamente, bueno, quien diga que la luna de miel, bueno, o sea, por favor, de los que tenemos pareja, estamos casados, ¿no? Los primeros años son los más difíciles, pero así tiene que ser, se tiene que ir limando experiencias. Esa pregunta está para él, hay que aprovechar ahora que estamos en el tema. A ver, dale, sí. No, pero espérate. Yo voy a preguntar, porque esto me interesa. A ver, fíjate. Si pudieras ser un personaje y meterte en la novela para alguna intervención, ¿quién serías y qué harías y para qué? ¿Cuál sería tu misión? Bueno, ya dijiste que estilo Patty. Pero ¿cuál sería? Si fuera para una intervención. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría de la novela? ¿Qué cambiaría la novela? Wow. Pues es que no sé qué cambiaría, ¿eh? Bueno, si eres Patty, ¿qué crees que podrías cambiar? Bueno, sí. No solo el avión. Pero que creo que funciona muy bien lo del avión. O sea, creo que las muertes están muy bien hechas en la novela. Por eso creo que no las cambiaría. Porque como la muerte es parte de la vida, te ayuda mucho a la construcción. O sea, tú podrías decir, bueno, que no muera Anthony, porque al final Anthony sí que es el verdadero amor de Candy, el perfecto. Pero no, o sea, la muerte de Anthony es lo que le ayuda a ser perfecta. Y... a ver, es insoportable, Anthony. Y por eso conoce a Terry. Pues es tan bueno que es de madura, chaval, ¿sabes? O sea, anda que se vas a encontrar cosas en la vida. Ahí con la florecita. Pero, ¿sabes? Demasiado perfecto, dices, para ser verdad. Bueno. Pero, o sea, es que sí, claro, obviamente igual salvaría a Esther, pero creo que la muerte de Esther está muy bien, ¿eh? Parece un poco fuera de lugar, pero te ayuda a esta concepción que tiene Nagita de, como ella perdió a sus padres siendo joven, a esta concepción del azar de la muerte, ¿no? Que golpea en algún momento. Pero bueno, lo siento por no contestar. No sería Clint, que lo odian, pero... ¿Odias a Clint? Uf, no lo soportaba. ¿Por qué? No. Es como, porque siempre salía haciendo, era como para rellenar minutos, ¿no? O sea que hay una pregunta. Lo voy a poner en mute. Había una pregunta, además te voy a poner en mute. Había una pregunta de Clint. Aclaremos una cosa, no es Carles el que quitó a Clint, no es Sarechi, bueno, Clint no existía. Ay, no, lo que pasa es que la pregunta es como que fue Carles que la quitó del libro. Y con lo que acabas de decir, mañana te llega un mensaje así. ¡Quitó Clint del libro! No, chicas, no fue él. Esa noche yo lloré, bueno, no literalmente, pero casi lloré. Bueno, nada más aclarar que eso, o sea, realmente ni en el manga está, o sea, eso fue de Toei y para el anime. Claro, es para crear merchandising solo, o sea, es para hacer muñequitos del no sé qué, ¿un mapache eso? Un mapache. No sé un mapache blanco. Ya, pero es para hacer muñequitos y no tiene ningún sentido. O sea, el Clint allí es como, bueno... Claro que sí, esa era su mascota que la acompañó en todos sitios, en todos sus viajes, bueno, el que se trepaba con ella en los árboles para que ella no se cayera. Aclaremos una cosa, te pueden perdonar que digas que Albert es Anoito, te pueden perdonar que digas que Terry es Anoito, pueden perdonarte hasta que digas que Neil es Anoito, no les va a interesar. No, con Clint, eso no te lo van a perdonar. No, tampoco Neil, porque después de lo que he leído, no lo quiero para nada. Ay, no, se expresa bien feo ese Neil. Si antes ya me caía mal, ahora peor. Ya ven que yo tengo razón, yo tenía razón.
Sí, para tener razón. Los Ligan son la familia infernal. Lagan. Ni modo, me va a costar acostumbrarme. Bueno, ¿quién le toca? ¿Me toca a mí o le toca a Doralix? Uno de ustedes dos, porque Glenda, esta nena y yo hablamos hasta por los codos. Si no dejan... Bueno, dale tú, Doralix, y después sigo yo. Cambiaría de la novela. Bueno, aquí dice Sandra Soto, sé que debo hablar de Candy, pero quiero decir que el nombre Carles, el editor de Candy, es curioso y muy original. ¿La que sigue? Sí, pero eso fue, ya he contado, sí. Eso fue un piropo. Una floresta. Ese Eso fue un piropo, gracias. Eso fue un piropo. Pero ya he contado mi nombre, el origen de mi nombre. Sí, ya. Sí, ya lo había contado. Yo pensé Esa que era Charles sin la H. Dije yo, mira, se le fue la Sin la H a los papás de Carles. No, pues no. Y aquí, Mari, ya para terminar esto también dice, yo no tengo preguntas, todo está claro, la traducción me encantó, fui leyendo desde el principio y una lectura muy amena y hermosa. Solo quiero pedirles de gracias a Anahita por tan bella historia y que de todos sus personajes, aparte de Candy, el de Albert es el más hermoso. Y también que haga llegar mi solicitud a Anahita para que nos escriba la historia detallada de Candy y Albert. Hay muchas cosas que están en la historia, en la tercera parte y epílogo que me gustaría narrar, así como la historia de Anthony y Candy, Terry y Candy, la de Albert y Candy se me hace de lo más hermosa, pero me dejo con ganas de saber más. De hecho, de toda la historia es la que más me encantó. Ahora sí, así que con las preguntas. Ok, me toca a mí. Ok, nuevamente, no castiguen a la mensajera, que la mensajera no tiene nada que ver. Es más, voy a decir el nombre de la que la pregunta para que cualquier queja con ella. Dice, Nel es de las tuyas, Elvi. Dice Claudia Sgod, señor Carles, ¿es usted casado? Porque me gusta para una prima. No fui yo. Pero bueno, voy por la siguiente. ¿Qué está haciendo? No, espérate que responda. ¿Cómo que responda? No estoy casado. Ay, chicas, las que quieren saber quién es Anoita. No, tengo a 2 gatas solo en mi vida que me llevan por el camino de la amargura. Soltero. Con ¿Le 2 gusta gatas. Candy? Y oye, no cualquiera. Luego los hombres no nos entienden nuestra obsesión por Candy, no cualquiera. Exacto. Mi marido está ya dormido y mientras ya que habla con estas locas. Mi perro está acostado. Oye, pero no hice la que quería hacer. Espérate, que esta sí es importante. Dice, ¿por qué la llaman señorita Pecas en lugar de, perdón, por qué la llaman doña Pecas en lugar de señorita Pecas? Dicen que la nariz es chata cuando es respingona. Pregunta si hay una diferencia entre el significado del español, en la traducción, me imagino yo que están hablando. A ver, supongo, lo de la nariz chata, supongo, o sea, es en el manga, al menos la traducción así pirata que hay con el manga también lo dicen, que tiene la nariz aplastada. Supongo, claro, la diferencia es ver el dibujo, pero así es como la describe la novela, con la nariz chata. Entonces, la nariz chata es porque, claro, nosotros tenemos la imagen de Candy de los dibujos, que es distinto. Pero la novela no es así. Y entonces, el señorita Pecosa, doña Pecosa, nosotros la llamamos doña Pecosa, ¿no? Para mí es la forma de llamarle. Aquí en España, la traducción está hecha para España. Nunca llamarías a alguien señorita, no sé qué, ¿sabes? La llamas doña tal. Sobre todo si quieres burlarte de ella, porque como es el caso, ¿no? Pues es como llama Terry a Candy. Entonces yo supongo que es primero por la influencia del anime, ¿no? Que os oía hablar de la frase esta de estás más guapa cuando ríes que cuando lloras, lo que sea, ¿no? En uno de los días decía, ¿cómo ha cambiado esa frase? Pero luego en una de estas páginas en nuestros grupos de Facebook sí que vi que hacían un análisis de las traducciones y del original japonés y decían, es que el que se parece al original japonés es el de Arechi, porque eso no lo dice. Claro, nosotros hemos traducido la novela, no hemos traducido el anime y la directriz era no os fijéis en el anime. Normalmente cuando traduces algo sí que intentas, si traduces algo de Star Wars y sí que intentas ver las películas para
que no se te escapen detalles, ¿no? Pero en este caso, como hay conflicto legal, teníamos que no apartarnos del anime, sino traducirlo sin mirar el anime. O sea, si en el anime dice una frase, y yo entiendo que para todas las que Candy Candy os gusta por el anime, que es lo que se ha visto siempre. O sea, la gente ha leído el manga, pero lo habéis leído de mayores. No lo visteis o no tan mayores. si no me matáis. Pero bueno, al final es eso, ¿no? La traducción se ha hecho desde España y se ha hecho siguiendo lo que dice la novela. Por eso, Doña Pecosa es la forma en que se diría claramente aquí en España. No, señorita Pecas o como se le ha dicho. Sí, creo que eso es lo que querían saber, si tenía que ver con la forma que hablan en España y lo que nosotros vemos en Latinoamérica. Creo que eso es lo que querían saber. Claro, yo también entiendo que está como muy fijado, ¿no? Si habéis visto la serie, yo que sé, que hay gente que pone que cada día ve un capítulo, ¿no? Entonces, te da para ver la serie entera 2 veces cada año. Si tienes tan imbuido en la cabeza, ¿no? Que la llama señorita Pecas, claro, cuando ves que pone Doña Pecosa, te suena raro. Pero es que nosotros no podemos hacer otra cosa. O sea, hemos traducido la novela a partir de la novela, sin fijarnos en el anime. No, o pequeña Pecosa. Para nosotros es pequeña. Ajá, aquí es pequeña. Ajá, aquí es pequeña Pecosa. Vale, o sea, pues por eso. ¿No? Claro, nosotros, la novela pone, pues igual pone Lady Freckles, ¿sabes? Entonces se puede traducir de tantas formas que pues, puedes traducir Doña Pecosa, Lady Pecosa también quedaría bien, señorita Pecosa, todo sería correcto. Bueno. ¿Quién sigue, chicas? ¿Le echo yo? La página 4 ya la respondió por completa, así que ni miren la página 4. Oh, pero nos falta todavía una pregunta de Eliana Saca. No la tengo así en la mano, no se apunté las que me tocaban a mí, querida. Ok. Por ahí les va una. A ver, ¿qué? ¿Quién iba a hablar? ¿Tú? Dedito, Dale, porque dale. les gano, dedito. ¿Quién va? Dale. ¿Yo? Pues. Dale. Carles. ¿Crees que sería posible que Nayita escribiera un libro contando la historia de Anobito? Porque varias fans piensan que nos quedó a deber con este libro. Yo creo que nunca lo escribirá. Es posible. Ella dice, es posible. Ella dice que tiene, no sé, 2000 páginas, ¿no? de historia escrita. Y que en esa historia hay mil elementos que no han salido en la novela, ¿no? La historia de Esther y de la, ¿cómo se llama? La enfermera Franny, ¿se llama? Sí. La pregunta es, ¿quién será su heredero? ¿Quién es el heredero de Nayita? Pues su hija, ¿no? Ella tiene una hija. Esta se va a borrar. Es que aquí lo interesante. Pues tal como muere, y es mi madre, y tal como muere, vengo los derechos. Chicas, empiecen a ahorrar. Hay que decirles ahí que acá hay mucho mercado para eso, o sea, que nada más lo saquen y nosotros nos encargamos de leer, promoverlo, comprarlo. Sí, ella lo sabe, o sea, por muy grande sea el mercado latinoamericano, el mercado japonés es muy potente. Ella es totalmente consciente del mercado que tiene, pero a ella no le interesa. Para ella, yo creo, o sea, por lo que se lee en entrevistas y tal, para ella es un capítulo ya acabado de su vida. O sea, ella ha reescrito la novela hace 10 años que la ha reescrito, y si en 10 años no ha hecho nada más, es que no lo hará, porque la señora ya es mayor también, ¿no? Y ella tampoco le interesa, ¿no? O sea, el hecho de dejar el tema de Norito en el aire no va a ser una novela de Candy y Albert para resolver eso, ¿sabes? O sea, no. Y tampoco, ¿qué interés tiene ahora hacer una novela de Candy? Nomás. Solo oigan. De Candy Candy, o sea. Sí, oigan. No, Están haciendo una petición. Están haciendo una petición en el chat y yo creo que es muy válida y es muy buena recomendación. Jane Yu te está recomendando que compres las 2000 páginas para que salgamos de todo este lío ya. Pues que, bueno, eso sería un poco como Tolkien con El Señor de los Anillos, que luego su hijo empezó a sacar libros y libros y libros de manuscritos que tenía su padre y que
complementaban un poco la historia del Señor de los Anillos. Entonces yo creo que en algún momento se podrán ver si lo tiene más o menos ordenado y lo tiene en un sitio que esté disponible, pero Ni tampoco modo, qué interés tendría. niña. Nuestras nietas lo van a ver, nosotras ni nos vamos a enterar. Te apuesto para que aunque estés ahí de chochita viejita con tu bastón, lo vas a leer, te lo aseguro que sí. No, es que Pero la si sale historia mientras estamos vivos, claro. Pero la historia está bien como está, o sea, no, o sea, aparte del tema de Anoito, que lo ha hecho expresamente, entonces no va a escribir algo que vaya en contra de eso. No, no lo va a hacer. Ya. Pues no importa, con tal de más de mi Terry precioso hermoso, yo sí lo digo, no me importa. ¿A poco no? ¿Qué? Si nos emociona, por ejemplo, de lo que nos ha emocionado y que hemos estado leyendo el libro, porque... Mira, por ejemplo, wait. Pégate. Es que se te está cortando. A ver, pues. Así, ahí. Ahora sí puedes hablar. Aquí me pego. Bueno, es una inspiración. A ver, Elizabeth y yo vamos leyendo el libro así paso a paso como lo vamos comentando, pero Paras y Larix ya lo habían hecho unas secciones oficiales, ¿verdad? Con antelación. Entonces está padre ver nuestra perspectiva, lo que nosotros vamos viendo y lo que ellas ya tienen y nos complementamos en lo que vamos diciendo. A mí en lo personal, lo que me ha gustado, sobre todo estos últimos capítulos que hemos leído, donde ya sale Anthony, los paladines y todo esto, es que viene la perspectiva, o sea, el punto de vista de lo que Anthony está pensando, ¿no? Entonces, por eso, si a mí me emociona nada más de pensar en que ya vamos a llegar, vamos a llegar a la parte donde viene lo de Terry, que vamos a saber al fin oficialmente lo que nos dice Nayita en cuanto a qué era lo que Terry está pensando, estaba sintiendo en ciertos momentos, pues imagínate si no nos va a interesar, bueno, al menos a mí, leer las 2000 páginas que dicen, ¿no? La verdad. Sí, ojalá se pudiesen publicar, pero creo que ya no tiene ningún interés en hacerlo ya. O sea, para ella es un capítulo pasado de su vida. Ya está, o sea... Hay que convencerla. Que hacerle acoso. Bueno, eso me gusta del libro. Yo te voy a ser honesta, mira, la verdad, yo no era muy así de que, el libro, dije, ¿y qué me van a decir si sale con su noito mentado? Porque yo de noito me enteré así hasta muchísimo tiempo después. Pero la verdad, ahorita que lo estamos leyendo, verdad es que te regala unas cosas que dices tú, wow, no, sí estoy enamorada. Si la novela, en lugar de acabar diciendo y abrazó a su amado, acabase diciendo abrazó a Albert, ¿os seguiría gustando igual o no? Tenemos que responder. No, o sea, bueno, no sé. Aclaramos una cosa. Una cosa que nosotras, digamos que Anoita es Terry, porque somos territanas, y otra cosa muy distinta es que no amemos a Albert. Cada una de nosotras ama a los personajes de Candy. Los únicos que no nos queremos, perdón, son a los Lagan, como dicen ustedes. Vale. A los Lagan, pero de ahí a todos los personajes. No. Bueno, excepto, aquí hay una discusión con Annie, habemos dos pro Annie, dos anti Annie, pero después de eso amamos a todos los personajes. A esa mugre Annie ni me la menciones, ¿eh? Capítulo, bueno. Pero una cosa para... Cuando paras que dices, los Lagan, como habéis dicho vosotros, como decís vosotros, pero eso no, eso sí que viene marcado por Nagita, ¿eh? Nos pasaron un listado de cómo tienen que ser los nombres escritos en occidental. Y Ashley, Lagan, la hermana Roach, que ya no es hermana María, todos estos son nombres que vienen impuestos desde Japón, que los tenemos que llamar de esta forma, si no hubiésemos dejado los nombres de la niña. Ajá. Sí, bueno, ¿Cuál es tu opinión con respecto a Annie? Ay, señor. Que un par de hostias bien dadas en su momento lo hubiesen sentado bien. O sea, que no entiendo cómo Candy la aguanta tanto tiempo. Llega un punto que dices, bueno, Candy, que vale que sea tu amiga, pero tampoco te despistan tanto.
Una más en contra nuestra, Doralix, ni modo, ¿qué le hacemos? Sí, me caes tan bien. Pues es más o menos la misma opinión que tengo que de Archie, ¿eh? O sea, que es... Ay, no, y no me los juntes, nada más No. Yo estoy de acuerdo con él, con Archie. ¿Verdad que demasiado metrosexual, de siempre mirándose ay, mi ropa que es de marca? No, mi amor, demasiado. Deja de meterte también es con un el gatito. Ya no hay Qué mala con el gatito. gatito. Sí, Ya no hay pero gatito. igual ya nos quedó el gatito, aunque no sea gatito. Bueno, No ya hay dejen gatito. que Doralix no ha dicho nada. Doralix, ya te toca de alguna. Que si Nakita le dijo si quería describir alguna leyenda japonesa en su libro, como la leyenda del hilo rojo de destino. ¿Cómo? ¿Perdona? Que si Nakita le dijo si quería describir alguna leyenda japonesa en su libro, como la leyenda del hilo rojo. No sé, o sea, es muy complicado, ¿verdad? La gente cuando hace preguntas, con todos los respetos a quien haya hecho la pregunta, ¿eh? Pero no tengo ni idea, o sea, no tengo... El hilo rojo es un hilo rojo Ah, vale, claro. que te Entonces, une. Que une, por ejemplo, tú tienes una persona que va a ser destinada para tu vida, la mujer de tu vida, de tu sueño, y ese hilo que siempre te va a unir a esa persona de por vida, un hilo invisible rojo. ¿Qué es rojo? Entonces ese es el hilo rojo. Ya mencioné que es rojo. pues no, igual, o sea, si es una creencia japonesa, igual sí que está de fondo de la novela porque es algo que ha tenido ya toda su vida. Pero yo, por ejemplo, que no creo en esto, pues no sabría qué contestar, la verdad, o sea, no sé qué contestar. So, tú no tienes un hilo rojo que te va a unir con alguien toda la vida. Que va. Y tengo aquí unas tijeras, o sea, tengo para cortar todo lo que Son rojas. Son rojas, sí. Lo siento, Claudita, ya lo oíste, ¿verdad? Ya lo oíste, Claudita, ya lo oíste. Oigan, que sigo yo. Oye, sí. Una pregunta de Eliana Saca, nos dice, en términos de traducción de la novela, ¿encontraron algún desafío de traducción? Y si es así, ¿cuáles fueron esos desafíos? Bueno, bueno, aparte de algunas cosas que estaban resueltas, sí que en la novela se han colado algunos errores, pero no era porque fuese difícil de traducir, sino que al hacer esta traducción un poco más poética, igual tiras de algún cliché o tal que te lleva a hacer mal la traducción, pero creo que fue bastante complicado todo el tema de las plantas. Pues claro, eran plantas muy específicas con nombres muy concretos, entonces, claro, no son términos que te manejes muy bien, ¿no? Es como cuando te toca traducir algo de comida o de enfermedades, ¿no? Que no son palabras muy del día a día, entonces tienes que documentarte mejor. Por ejemplo, en el tema de las plantas sí que a veces se optó por poner nombres de plantas más conocidas para España, siempre, claro, traducción siempre para España. Que luego hemos visto que eso nos ha resultado mal porque la gente se ha quejado de que se pongan, claro, que las rudbeckias, que yo no sé ni qué son, pero que igual que son, ¿sabes? Porque son súper conocidas, se ve, y eso se han como que no lo sé, pero bueno, tenemos ahí mil mensajes de... Pues son plantas rollo girasoles. Entonces se cambió a girasol porque claro, al final es más importante la imagen que tiene la autora, que es pues una planta amarilla con unas pipas dentro. Entonces, tanto las rudbeckias o girasoles para reflejar la imagen, pero no. Entonces yo creo que eso fue de lo más complicado que hubo. Las plantas. Sí. Plantas, sí. Por ahí decían algo de los cerezos y no sé qué tanto rollo, ¿no? Sí, sí había una cosa del espino y el cerezo, pero claro, es que para nosotros el espino tiene una connotación tan negativa, sobre todo por cuentos como La Bella Durmiente y tal, que poner que alguien nace al lado de un espino es muy negativo, cuando no quieres que esa palabra sea negativa. Pero bueno, son decisiones que tienes que tomar poco a poco. O sea, una cosa son las decisiones, que las defiendo, la otra cosa son los errores, que son errores. Sí, pues todo es cuestión de la cultura, ¿no? El contexto.
Sí. Bueno. Sigan, A chicas. ver. Yo ya me acabé las mías. Ay, yo ni Pues siquiera yo he creo que chequeado ya, las ya mías. estamos con lo de la nueva novela, ¿no? Ok. Espérate, Yo déjame tengo, chequear. a ver, yo Una tengo novela. unas palabras que de asociación. O sea, yo tengo unas palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Vale. ¿Late? Ay, señor. Agárrate. Agárrate porque ahí va la Elvi. Bueno, va. A ver. Arequimanga. Futuro. Rosas. Anthony. Candy. Libertad. Anoito. Problema. Bueno, después Terry. Rebelde. Albert. Hippie. San Pablo. Joder. Revelación, pero no por el instituto, sino por San Pablo. Ah, bueno, va. Pasión. No, joder, pasión. Me quedo ahí bloqueado. Pues claro, si digo amor es lo mismo casi, o sea, no sirve. Pero yo diría amor y ya está. Bueno, muy interesante. Postre. Natillas. Harry. Nutella. Esta es la mía. Y ¿no dice de postre qué? ¿Perdona? Elijo natilla. Postre. Ah, Sí, dije natilla, natillas. perdón. Es que cuando le hablas de Nutella se bloquea. Es que ahí te va, en el contexto yo siempre he dicho que Terry Lanchester es un delicioso postre, entonces por eso. Bueno, ahí te va, la última. Esta charla Divertida. Oh, ok. Thank you. Esto. Déjame chequear las Muy preguntas bien. del chat. Dice en la página. No, está Alguien bien, esa la preguntaba por respuesta. la nueva novela. Sí, Gwendolyn quiere saber sobre la nueva novela, que si puedes darnos un pequeño resumen sobre de qué tratará. O sea, se llama Reineta, y trata de un chico de Bielorrusia, que es uno de los países afectados por el desastre de Chernóbil. No recuerdo mal, nació pues, por la época del desastre, entonces su cuerpo está afectado por la radiación. Entonces viaja a Japón a una casa de acogida para curarse, para no estar en el ambiente radioactivo durante una época. Y en la casa vive una chica adolescente, más o menos de la edad de él, y pasa lo que pasa. ¿Postre? Y ahí lo dejo. El postre, sí. ¿Cuándo dices que va a estar disponible para Latinoamérica? La idea es que salga a la venta a finales de octubre, para que esté para Navidad en todos los países. Y se venderá igual que la de Candy. Intentaremos que a través de las mismas librerías y conseguir más librerías o conseguirla a través de Amazon o lo que sea. Alguien había preguntado que por qué de entre todas las historias de la autora, ¿por qué elegir esta nueva? Porque a mí el tema me parece mucho. O sea, porque, claro, no nos digamos con un chico enfermo de salida ya es trágico. Entonces, sin haberla leído, o sea, ahora ya la he leído, ¿eh? Entonces no haré spoilers. Pero sin haberla leído, me dije, buah, siendo la guita, aquí nos espera una buena. O sea, esperan lágrimas a tu pleno. Además, había ganado un premio, que siempre ayuda un poco para decidirte. La leyó la correctora, le gustó. No es una novela muy larga. Creo que son 150 páginas o así. Ah, corta. Sí, se lee en una tacada. O sea, en una tarde la tienes leída.
Y creo que yo siempre he dicho que es importante cuando lees una novela, como Candy, por ejemplo, es importante tener los referentes, ¿no? O sea, es aprender a saber cómo está pensando la autora para poder interpretar correctamente la novela, saber qué está pensando, o sea, tienes que conocer, pues, Las cejas verdes, Mujercitas, todo, bueno, Papaíto, todas las novelas que ya hice varias veces, ¿no? También hay una que son dos hermanos en la Primera Guerra Mundial, y que ahora no me acuerdo del título, es una novela francesa, y creo que también es interesante para poder interpretar correctamente Candy, leer otras obras de Nagita. Porque nos dan la clave, ¿no? De qué piensa ella del amor, qué piensa de la vida, qué piensa... O sea, al final no solo lo piensa en Candy, también lo piensa en todas sus otras obras. Y ahí dices, hostia, pues igual que esto pasa en esta novela, nos ayuda a interpretar Candy de otra forma. O no, nos ayuda a afianzarnos en lo que creemos. Muy cierto. Sí, hay que saber entender. De hecho, aquí tiene una pregunta. Dice, ¿podemos esperar pronto más obras de Nagita al español? Si Reineta funciona, sí. Estamos hablando de otras obras a hacer. Lo que pasa que bueno, que estamos... Da un poco de miedo, ¿no? Porque Candy es un boom muy grande. Obviamente no esperamos que Reineta se venda tanto. Pero tendría que venderse un poco como la mitad de lo que ha vendido Candy, ¿no? Para que sea... Para que beneficios, para que nos atrevamos a seguir publicando otras obras de ella. Pero sí, en principio yo creo que es una autora que es fácil de leer, que tiene su público, porque estáis vosotras que seguramente apostaréis por ella. Y nada, yo creo que sí, pero bueno, que todavía no hay nada más decidido, aparte de Reineta. Ya la siguiente que saldría, si sale, sería para abril, que es el día del libro, y ya esperaríamos para entonces. Y de momento, que sí que vi una pregunta, no vamos a reeditar Candy, porque el libro está agotado, ya lo anunciamos en nuestra página, o sea, en el almacén no quedan ya ejemplares. ¿Nada? Nada, no queda ni uno, queda uno que tengo aquí en la espalda. Si quieren me lo envía, yo no tengo problema, si tengo dos. No, el problema es que cuando has distribuido todos los libros, luego hay que esperar un tiempo prudencial porque hay librerías que igual te piden 400 ejemplares y de esos 400 solo venden 200 y luego te los devuelven los que sobran. Claro, tienes que esperarte un poco a que estas librerías vayan devolviendo para acabar de venderlos todos. Si ahora reimprimísemos el libro, igual nos encontramos que tenemos los reimpresos y que nos vuelven los otros, ¿sabes? Y esperaremos pues quizás hasta enero, febrero, no sé. Ya iremos viendo. Lo bueno es que en la página de ustedes está la lista de todas las librerías que tienen el libro de Candy. Sí. También al final, cuando terminemos y este video ya esté render, van a encontrar el link de Arechi por si quieren ver la librería donde está disponible. A ver si tienen. Así que ya saben. Sí, sí. Y si no, ya saben que tienen que anotarse, ir a su librería que les queda cerca y decirles, necesitamos este libro para ya. Y se los busquen. Y Reinet, y veo que preguntan si será encuadernado de lujo o pasta blanda. Tengo el chat aquí abierto al lado, ya lo moveré. La edición será igual que la de Candy. Ay, sí, muy lindo. Me fascinó, déjame decirte que el libro es precioso, los colores. Gracias. Los dibujitos de adentro, esos detalles me gustaron bastante. El tamaño, la tipografía me gustó, que es fácil de leer en cualquier momento. Eso me gustó bastante. Hay gente que dice que es un poco pequeña. Lo que pasa es que el libro ya es bastante caro como es. Y claro, poner la tipografía algo más grande hubiese supuesto alargar 100 páginas del libro y subirle 10 euros al precio. Entonces ya parecía imposible subir más el precio. Ya es caro, o sea, claro, cuesta, o sea, no es caro, pero cuesta dinero. Entonces, yo que no veo muy bien, o sea, yo creo que me cuesta. Entonces lo vi y dije, sí, si yo lo puedo leer cualquier persona del mundo. ¿No has pensado hacerlo online? Digital no. Ya se pirateará
en breve, supongo. Y ya tendremos que lidiar con eso, a menos que lo escaneen, o sea, a menos que alguien se esfuerce en piratearlo, no lo haremos más fácil. Se atreven. Es que no, sí, ya lo sé, que se van a... Lo que pasa es que si hacemos el digital, mañana está pirateado ya. Como mínimo de esta forma alguien tiene que trabajar un poco para piratearlo. Ya que te... Que hago trabajo. Claro, no, a veces, bueno, igual que vosotras pedisteis permiso, por ejemplo, para hacer la lectura del libro. Y decimos que no, porque hay una cuestión de derechos de autor. Claro, me sabe muy mal ver a gente que se dice fan de Candy Candy y que te escanean las páginas, hacen fotografías y cuelgan los capítulos enteros. Eso nos perjudica a las editoriales muchísimo, ¿no? No podéis ni imaginarlo. O sea, cada lector que perdemos con una cosa así es un clavo más en el ataúd de la editorial, la verdad. O sea, es cerrar los proyectos futuros que tenemos, porque si no se venden los proyectos, lo que digo, o sea, que se venda Reineta es básico para que nosotros sigamos apostando por esta línea de novelas. Si Candy Candy no lo reeditamos y la gente ya no lo compra porque todo el mundo lo ha leído pirateado, se acaba no solo Alex, se acaba la línea de novelas. Entonces es importante hacer el esfuerzo entre comillas, ¿no? De siempre a la fuente oficial, intentar comprar siempre el libro siempre que se pueda. Yo entiendo que la situación económica de todo el mundo no es buena, pero bueno, que tampoco es un bien de primera necesidad, no es una barra de pan, ¿no? Que no puedas vivir sin ella. Yo estoy de acuerdo que es mejor comprarlo. Y cuando Naguita haga el live, yo viajo a España para que me lo firme. Y te conozco, mira qué placer, vamos a estar juntos, nos vamos a hacer un selfie con Naguita ahí. Ya tienes una excusa para hacerlo. Pues ya hasta me habéis convencido. ¿Ya viste? Sí, hay que pasar por eso, por cambiar la imagen que tienen de las fans de Candy de Latinoamérica, por favor, chicos. Sí. No es mala imagen, o sea, yo sé que no sois todas. Lo que pasa es que las que son. No sé si me explico. Sí, por favor, porque las que son. Te entendemos perfecto. Dejémoslo ahí. Dicen que ¿cuál sería el costo aproximado del libro? Todavía no sé, serán 14 o 16 euros por ahí. Nada. Okay. Del de las manzanas. Sí. Las manzanas. ¿Por qué manzanas? Que si sería portada gruesa o blanda. Sí, será igual que Candy. Igualito. Con el mismo acabado. Satinado. Sí. Está hermoso, ese está hermoso. A mí me encantó. Pero ¿por qué las manzanas? Ella primero con Candy rosas y ahora es manzana. Después va a ser gallinas. Hombre, tienen una importancia, o sea, no spoileo, pero tienen importancia en el argumento las manzanas. Sí, son como las rosas casi. Pues así como las rosas tienen mucha importancia en la vida de Candy, igual. Sí. ¿No? Es algo tengo que preguntar. Ajá. Bueno, chicas, ¿qué onda? ¿Siguen preguntas o ver las manzanas así? Se me figuran las, ¿cómo se llaman? Las de Goku. ¿Las de Goku? Creo que las del dragón. Ya te dormiste y no son manzanas, son esferas. Carles, el sueño. En México son las 1 de la mañana, aquí son las 2. Es por eso que ella está haciendo esas... No, es que ella dice yo nunca que vi a Goku. O sea, no es... Es que se figura que la manzana las va a estar buscando así igual como busca las esferas del dragón. Pokémon, como lo fue Pokémon. Esa es otra. Sí, las que yo digo son de Goku. De Remy, bueno, los Caballeros del Zodíaco, son más para acá también, pero bueno, por ahí se va la cosa. De Remy, de Pepe Miel, de la abeja Maya. No, pero bueno, entonces, a ver, díganme pues qué sigue.
Preguntas, la última pregunta ya, para que dejarlo descansar, porque yo sé que Terry es rubio. ¡Ay, me sales con esa! ¡Ay, no, bueno! O sea, con ¿Cómo? Es que algo del manga dicen que si Terry era rubio. Es que lo que pasa es que yo no he leído la parte de la novela donde él aparece. Eso yo no sé su característica todavía. Y estas niñas no me han querido dar un spoiler. Entonces Vanessa García hizo esa pregunta y dije, spoiler. Ya llegaréis, no hay prisa. Ay, no seas malo. ¿Verdad? Pues que no me acuerdo. Ay, mira la imagen. Chicas, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, de verdad ha sido 2 horas y media. Hostias. Aquí diríamos que el equivalente sería en la madre. Como decía un programa que yo vi en español, reto superado. Ya puede respirar, decir, salí de estas mujeres. Ya no, haré como vosotras, ¿eh? Me voy a echar una siesta yo ahora. Que no la acosamos mucho. Nos falta el análisis. ¡Ay! El análisis del capítulo. Que queremos que tú nos acompañes en el análisis del capítulo para cerrar. No va a ser muy largo. Vale. Ya yo ni me acuerdo. Yo creo que ya el sueño nos venció. Yo ni me acuerdo ya. Claro. Sí, está hablando de una fiesta. No, mira. Hacemos una cosa. No. El día del análisis del capítulo, que toque, yo me conectaré y lo comentaré en el chat. Yeah. Ok, perfecto. Vale, me conectaré a las 6, no a las 5:30, pero será un poco tarde. Bueno, va. Está bien, aprobado. ¿Sí? Vale. Pues sí, así os dejo ir a dormir, que tenéis una cara de... Estas dos nenas no aguantan. Doralice y Pala ya están que... Mira, así que están... Ya se cortan, pero en 2 horas me levanto. En 2 horas me toca levantarme. no No, pues yo puedo seguir hablando hasta mañana, yo no tengo problema. Carles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de corazón de parte de las chicas de Sinceramente Apasionada. Ha sido un placer enorme tenerte, que respondiera a todas las preguntas. Bueno, más o menos. Que aunque no cambiaras de opinión, aceptamos todo. Aceptamos que no. Más o menos. Pero que no tengo opinión, ya. Te apure, que después tú cambias. De aquí a unos capítulos tú cambias. Acompáñanos en algunos análisis, entonces sí ya verás como por ahí se va a ir metiendo el gusanito territano. Eso sonó feo. ¡Ay, bueno! Muchísimas gracias por estar con nosotros de parte de las chicas, de todas las que están viendo hasta ahora, están ahí pendientes, escribiendo. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por haber logrado hacer realidad uno de los sueños de todas las chicas del Candy Mundo, ya sean Albert Fan, Ninter, de lo que sean. Gracias por haberla traído en español, por cambiar la mentalidad que teníamos del anime, que me ha pasado a mí, del manga, que nunca lo he leído. Así que muchísimas gracias, chicas. Si se quieren despedir, porque yo sé que yo siempre soy la que hablo. Pasen muy buenas noches. Muchas gracias por todo. No se olviden darle like. Antes de cerrar el YouTube, denle like. Si no están suscritas, suscríbanse y síganos acompañando. Muchas gracias, Carles, por acompañarnos. Gracias por esta entrevista. Gracias a todas las chicas que han estado participando, que nos han enviado preguntas a lo largo de todo este tiempo, que nos han apoyado y acompañado. Muchísimas gracias. ¿Doralis? Gracias. Sí, ya voy. Gracias por habernos acompañado. También por el tiempo que dedicó, pues es bastante largo como quiera, y haber contestado la mayoría de las preguntas, ¿verdad?
tratamos de que fuera algo pues ameno. Y gracias por levantarte tan temprano. Bueno, es solo media hora antes de lo que me levanto normalmente. Ah. Pero no sé tanto esfuerzo. Pero muchas gracias a vosotras por ya digo, o sea, porque me parece súper interesante el proyecto este de comentar un capítulo cada semana o 2 capítulos. Me parece muy, muy interesante, muy divertido. ¿Nos darán permiso para hacer lo mismo con el próximo libro? Eso te iba a decir. Sí, claro, o sea, eso no hay ni que pedir permiso. Una obra se puede comentar, lo que no se puede hacer es leer la obra tal como es, porque eso sí que está regido por derechos de autor. Pero hablar de una obra, ya te digo, o sea, puedes hablar lo que quieras de una obra. No, no hace falta hablar bien de la obra, ¿sabes? O sea, si no os gusta hay que decirlo, esto no me gusta. Si os gusta hay que decirlo, me gusta. Y si dices, pues me hubiese gustado hacer esto, pues lo dices y ya está, no pasa nada. Respeto a las personas, no hace falta respeto a la obra. O sea, respeto a la obra también, pero no respeto a los personajes. No hace falta. O sea, y nada, muchas gracias y espero que, no sé, lo que hayamos dicho ayude un poco también a calmar los ánimos, ¿no? Que se vea que yo soy neutral. Yo defiendo a Albert a veces porque siento que no está representado aquí, por ejemplo, que todas sus territorios, entonces ya sabes, pero bueno, que se vea que la gente puede hablar, aunque... No, pero que la gente puede hablar sin pelearse, ¿no? Entonces, me gusta mucho como habláis vosotras, que cogéis una novela y la comentáis desde la diversión, que eso es lo que tiene que proporcionar una novela, y no malos rollos ni peleas. De eso se trata, de pasarte un buen rato, de transmitir buena vibra, divertirte, botar el estrés, como dice mi Bella Elizabeth, y pues ya, ahí estamos, ¿no? Muchas gracias por ser la última vez, que te hayas divertido, que no te hayamos asustado. No. Pues y nada, esperamos buenas noches, que durmas muy bien y a la próxima me conecto para comentar el capítulo. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Ay, antes que se me olvide, chicas, como vieron, martes y jueves. Ahora estaremos en vivo los martes y los jueves, mismo horario. ¿Jueves o viernes? Era viernes. Es viernes, I'm sorry, viernes. Es la emoción. Martes. Despiteconpatas.com, ya lo sabemos. Sí, Despite con Pata. Martes y viernes, mismo horario. Ya saben, nos vamos a conectar, vamos a estar lo mismo. Así que ya saben, va más información en la página de Sinceramente Apasionada. Buenas noches, se le quiere de gratis y muchísimas gracias otra vez, Carles, por estar con nosotros. A vosotras. Gracias chicas. Adiós.